Pero en esta oportunidad no se dio la victoria y de vuelta estamos hablando de lo mismo, que Olimpia crea situaciones, pero que está faltando esa contundencia como para definir, como para tener la claridad a la hora de buscar el gol. Bueno, obviamente que es distinto el que uno tenga que ir a buscar y generar situaciones con un partido igualado o en ventaja. Hoy es esto, ante la necesidad de ir a buscar el partido, quizás no fueron con cierta claridad o con un rival que sabíamos que si sacaba esa ventaja rápido, sabíamos lo que nos iba a proponer, los espacios, la cancha, todo que se incomoda a lo que nosotros podemos proponer si estamos de inicio en igualdad. Entonces creo que muy rápido nos convierte en el gol y todo obviamente se puso cuesta arriba y tenés que doblegar mucho más el esfuerzo. Ahora después lo demás es también darle mérito al arquero, que todas las ocasiones que tapó fueron generadas y provocadas por nosotros mismos en general y tener esa contundencia a la hora de atacar. ¿Por qué cuesta tanto hacer un buen partido o ganar un encuentro después de haberle ganado al tradicional rival? No es la primera vez que ocurre que Olimpia gana y después le cuesta el siguiente partido. Hay cierto grado de distintas sensaciones a lo que desde lo emocional lleva a jugarse un clásico y cómo se dio y cómo se ganó. Obviamente que en la semana se había trabajado bien, pero bueno, obviamente que uno tiene que lograr eso, predisponerse y sentir el partido. Es difícil decir, es un clásico, no podemos, obviamente. Salir a jugar contra Cerro que salir con Caballeros, pero eso también a nosotros nos tiene que ser un aprendizaje, porque cuando vos querés ser protagonista y querés seguir en la sumatoria de puntos, no podés dejar pasar puntos en el camino y después comenzar como comenzamos, porque si hubiésemos comenzado nosotros ganando y el rival da vuelta porque lo hizo las cosas mejor, bueno, uno lo asimila de otra manera el partido o puede analizarlo de otra manera. Ahora, con el inicio que tuvimos es lo que más bronca nos da a cómo el equipo terminó, a cómo el equipo fue a buscar el partido, lo igualó y tuvo muchísimas situaciones. Ahora no nos podemos dar ese lujo, vuelvo a repetir, de entrar a jugar el partido de la manera que lo hicimos. La situación de Robert Rojas, te quiero consultar porque nuevamente para vos lamentablemente un jugador que se lesiona es algo muscular. ¿Qué es lo que te manifestó el jugador teniendo en cuenta de que ya no está justamente por esa situación Junior Barreto y ahora un jugador titular en la zona defensiva? Bueno, esperemos que no sea nada. Lo vi que el médico estaba ahí justo cuando salí para acá, la verdad no llegué a pedirle información al médico y cuál era la sensación de Robert. Esperemos que no pensar en que sea una lesión más, venimos padeciendo eso, pero bueno. Hoy creo que de nuevo el equipo volvió a hacer un desgaste muy grande, obviamente por una necesidad y una obligación, pero me deja tranquilo en esto. El equipo responde, el equipo genera, el equipo generó situaciones de mucho peligro, no que fueron remates o situaciones que se fueron lejos o no tuvieron precisión. Fueron en muchas ocasiones con muy buena respuesta del arquero. ¿A qué atribuís? En este semestre le están convirtiendo rápido a Olimpia y Olimpia tiene que salir a revertir los resultados. ¿Por qué crees que se está dando esta situación? Ya ocurrió contra Guaraní, ya en la primera fecha fue sucesivamente contra Cerro Porteño, sí se pudo dar vuelta al marcador, pero está teniendo un pequeño bache casi en los inicios del juego. No. Y te hago la siguiente consulta. A la hora hoy de cambiar, ¿no estabas encontrando la pieza exacta para lo que se daba el partido? Por eso tal vez podríamos hablar de cambios pasados los 30 minutos tratando de dar vuelta al resultado, profe. A ver, nos sucedió con Guaraní de recibir un gol tan rápido. Después creo que los demás partidos, el del otro día de Cerro fue a los 30 minutos, me parece. Entonces, no creo. Sí, obviamente, de lo de Guaraní tuvimos que aprender que eso no nos volviera a suceder. Hoy vuelve a pasar, obviamente, distinta situación o cómo se presenta el partido y bueno, sobre eso tenemos que aprender. Y Con respecto a los cambios. con respecto a los cambios, y sí, obviamente que ellos
con un jugador menos, sabíamos que no iban a poner un bloque muy cerrado y era o meter mucha gente para que le tiremos centro o le facilitábamos el juego a ellos o buscar con el desequilibrio de gente rápida nuestra, con el cambio de Eric o Darío también, que generó eso, ciertas situaciones y conexión con Hugo Fernández, con Rodney. Pero bueno, las situaciones se generaron, después buscamos alternativas para modificar, pero ya se hacía muy difícil entrar con espacios y con claridad a finalizar cada jugada. Yo sé lo que Javier no para de correr, no para de jugar, pero quizás no tiene ese cambio de sacarse un hombre de encima como lo hace Hugo, el remate que tiene Hugo. Creo que busqué más eso, que lamentablemente tocó que saliera Javier más que nada porque bueno, ellos quedaron con un hombre menos y buscábamos más acompañamiento a Derlis y era una necesidad poner un 9 más referencial y que obviamente eso nos dé un poquito más el peso ofensivo. Pero bueno, fue un poco más el cambio táctico que por otra cosa. No, lo estaba haciendo bien Javier, pero bueno, necesitábamos con ese hombre de más a ver si lo aprovechamos un poco más en la ofensiva. A todos los equipos que se cierran los espacios, que un rival te espera, te cede la pelota, ahí es donde uno, bueno, sabíamos que podía llegar a pasar, cómo podíamos poder encontrarle la manera de poder entrar. Pero bueno, a veces no se facilita las cosas como uno pretende o como uno cree que podemos llegar a abrir esa defensa o abrir ese bloque tan fuerte que lo hace. Pero bueno, ahora el cambio de Hugo, bueno, entró Darío, estaba Derlis, entraba Prato, poner ya 3-9 era demasiado y tampoco quería ser que al poner a Hugo también Benítez era abusar con gente que quizá eran con centros y los centros no estaban llegando con claridad. Entonces sé que Lucas puede salir un poquito más a jugar o poder conectar en ese último tramo con Hugo Fernández, pero bueno, no se llegó a concretar. El gol llega por esa vía, de una pelota profunda, como muchas de las situaciones de gol llegaron, por el descenso de Darío, generar espacio y el aprovechamiento de otros compañeros. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Esto decía Palermo en conferencia. Preocupa, Ricardo, el momento de Olimpia ayer porque estaba viendo que el público salió disconforme. Sí, preocupante, realmente preocupante lo de Olimpia y más aún después del clásico que lo ganó y lo ganó bien, con autoridad, a un equipo de General Caballero que se queda con 10 en el primer tiempo, a los 41, 42 del primer tiempo, y Olimpia con uno más no pudo siquiera darlo vuelta. El gol de Olimpia es más error de la defensa del conjunto de General que virtud de Olimpia. Claro, estuvo en el lugar donde tenía que estar Eric López, pero le costó más de lo que uno pensaba a Palermo, a su equipo, y eso que puso todo, lo puso a Benedetto, lo puso a Prato, lo tenía a Derlis, lo tenía a Huguito, lo tenía a Richard, todo lo que podía dentro del terreno de juego. El único que no lo está probando más o no le está dando oportunidades a Hugo Adrián Benítez, el centro delantero, porque entró el otro Hugo Benítez, que es el lateral o central, pero al delantero que supo jugar un partido importante contra Meliano, ya no lo pone Palermo. Algo pasó con él. Bueno, tenemos a Felipe Jiménez, me dice Fernando. Arturo. Sí. Un segundo simplemente, me olvidé de comentar algo o subrayar algo importante. En Cerro el que hoy retorna es Soñora, ya está a disposición en la banca y vamos a ver si tiene minutos pensando en que pueda estar en el partido de Copa ante Melgar. Así que es la buena noticia para el entorno de Diego Martínez, que hoy recupera a Alan Soñora tras el problema muscular que tuvo en Venezuela. Arturo. Bueno, la próxima fecha, justamente el Sportivo 2 de mayo, que juega ante Olimpia a las 20:30 el domingo en el estadio Luis Salinas de Itagua, que está el profe Felipe Jiménez en línea con nosotros tras el empate ante el día de hoy ante el Sportivo Trinidense, señor Arturo Rubín. Ricardo. Felipe Jiménez, ¿verdad? Sí, señor. Felipe Jiménez en línea.
Bueno, profe Felipe Jiménez, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Un saludo a la audiencia, a Arturo, a Ricardo, a los compañeros. Bueno, Felipe, contanos lo que fue el empate, las sensaciones hoy allí en Pedro Juan Caballero ante Trinidense 1-1. Sí, un partido que lo teníamos controlado. De repente el 2-0, ahí es donde el rival se entusiasmó cuando capaz por una uña el VAR participó y anuló un gol nuestro que era el 2-0 y eso muchas veces anima al equipo rival, ¿verdad? Y bueno, después también con un penal para mí muy dudoso, uno tiene que estar hablando de esas cosas donde pareciera que uno tiene que pasar desapercibido. Sin embargo, acá quieren ser más protagonistas del VAR y sus intervenciones arbitrales, pero bueno, nosotros la realidad es que queríamos ganar, el partido lo teníamos bastante controlado y bueno, dejamos escapar nuevamente una victoria importante en casa. Se nos está haciendo esquivo ganar en casa, pero en línea general el equipo en todo este tiempo siempre propuso, intentó, nunca nadie le superó, nunca nadie fue mejor que nosotros. Tenemos que seguir insistiendo en ajustar algunos detalles y sobre todo por ahí saber llevar esta pequeña racha en el cual no pudimos estar sumando la 3. Usted que te vimos más calmo hoy, Felipe, con relación a los reclamos hacia el árbitro, pero observaste varias veces la jugada del segundo gol que fue anulado, el penal para Trinidense. No, totalmente. Todo este año evidentemente que me van a ver más calmo porque es una guerra en la cual no la vamos a ganar. Uno busca ser justo, uno busca progresar en esto y evidentemente no me parece que es un desgaste que no tiene sentido, pero bueno, nosotros el otro día justamente había hablado de una buena situación que la línea arbitral a veces que tanto criticamos, me parece que yo le doy la derecha en eso de que se está dejando jugar más, ya no compra tanto esa falta que muchas veces los jugadores al tirarse quieren que se cobre. Yo creo que yo le doy la derecha en ese ritmo que nosotros necesitamos para sacar un poco adelante nuestro fútbol en cuanto a la dinámica que tenemos que tener como fútbol. Después ahora veo que una regla que va a salir también, que el arquero que hace tiempo se cobre córner. Y bueno, había hablado también de que los penales tienen que ser penales contundentes y no estar viendo de repente en la acción cámara lenta. Me parece nomás que es muy rebuscado, pero bueno, yo siempre digo que en el deporte las estrellas son los futbolistas y los demás todos son complementos, ¿verdad? Entonces, cuando vos querés ser más estrella que la verdadera estrella de este deporte, me parece que estamos equivocando el camino, pero bueno, vamos a seguir trabajando, tratando de nosotros encontrar nuestro funcionamiento. Estamos cada vez mejor y tratar de encontrarnos en fortaleza, en mejorar, porque eso es lo que nos falta, ser más contundentes, tomar mejores decisiones y los triunfos van a venir. Ya que hablamos de acciones puntuales, ¿lograste observar lo que pasó allí dentro del área de Trinidense con De la Cruz y Barreto? Sí, se arañaron. Yo creo que ahí también estuvo bien la amarilla para los dos. Evidentemente que las cosas son inocentadas, que muchas veces uno hace en el área, que me parece que no tienen que uno perder la cabeza, sobre todo dentro del campo de juego, ¿verdad? Porque le termina perjudicando a su equipo, ¿verdad? Felipe, y en líneas generales, lo que se viene ahora es Guaraní, un equipo que le ha costado mucho al 2 de mayo de su retorno a la categoría principal. Si no me equivoco, es el único conjunto a la cual no le pudo ganar todavía 2 de mayo y ahora se presenta en Copa Sudamericana el día jueves, el partido de prácticamente $1 millón y donde ustedes se van a jugar la clasificación a la fase de grupos. Sí, es un partido que estamos a día de poder participar, que era muy lejano para nosotros, es un sueño hecho realidad hoy en día para mí como entrenador
primera experiencia en un torneo internacional como cabeza de grupo. Para los jugadores, la mayoría gente humilde, gente que estaba en el ascenso, en las ligas del interior, en las inferiores tiene oportunidad y bueno, Guaraní también detrás de sus sueños, nosotros también, más allá de lo económico, yo creo que es lo que muchos de los que estamos hoy en día aquí en Pedro Juan, en lo demás, yo soñamos y el jueves se va a hacer realidad, se va a hacer posible que Pedro Juan pueda vivir esa situación de jugar Copa por primera vez en su historia. Después evidentemente que los dos rivales quieren pasar, tiene que ser una noche perfecta, una noche donde uno tiene que hacer bien las cosas porque en 90 minutos se decide todo, pero bueno, uno no puede olvidarse de todo lo que trabajó para llegar a este momento, todo lo que dedicó, todo lo que dejó por el camino para poder vivir esto y uno no tiene que ser mal agradecido, uno no tiene que olvidarse muy rápidamente y eso es realmente lo que siempre hablamos con el grupo sabe lo que hoy en día capaz algunos ya no están más, normal en este proceso que nosotros llevamos ya prácticamente 3 años, nosotros este equipo agarramos al borde de ir a la B Nacional, un equipo que estaba al borde de ir a jugar la liga de su región y hoy en día está a día de jugar algo histórico, de jugar Copa Sudamericana, de poder, como vos decís, pasar y poder asegurar $1 millón que le va a venir bien a la institución, pero independiente del dinero, realmente acá yo valoro mucho el sueño de cada uno de los que hoy están con nosotros y de los que no están, en el caso de Javi, que hoy está en otra institución y muchos de los que no están más, pero hicieron posible justamente con mucha humildad, con mucho trabajo. Nos costó mucho realmente tener este presente y nosotros lo valoramos mucho, así que realmente no jugamos muchas cosas el jueves, todo desde lo emocional, desde lo sentimental, desde lo que realmente es la pasión que requiere este trabajo. Y en ese sentido, en varias charlas que tuvimos con Miguel Barreto, con el propio Pedro Sosa, hoy nos contaba lo mismo César Castro, ellos ya desde la etapa de la intermedia están allí en el conjunto pedrojuanino, convivían en su momento en la pensión y bueno, quizás no están asimilando aún este momento que está atravesando el cuadro pedrojuanino, es decir, desde la intermedia, a punto de ir a la B Nacional, ascender a la categoría principal y hoy en día jugar un torneo internacional, Felipe. Sí, el año pasado hablando, por ejemplo, había jugadores que nunca habían subido en avión, cosas así que ellos realmente se desafiaban. Y lo del caso de César Castro, Pedro Sosa, ya superando los 30 años, que nunca ellos hayan podido tener una experiencia internacional, nunca hayan podido, como se dice, cruzar el charco y ir a otro país. Entonces, ellos eso lo valoran mucho, yo lo valoro mucho. Ellos realmente se brindan al máximo, por eso son pilares fundamentales de este grupo, ¿verdad? Por eso tienen el liderazgo que tienen y esa unidad. El torneo en sí, en esta etapa inicial de las 7 fechas, está muy comprimido, está muy difícil, está muy duro para todos. La mayoría no veo que sacan diferencia, y se gana por la mínima, la mayoría en muchos empates, entonces me parece que hay que tener un buen análisis, hay que ser objetivo, por ahí hay que estar por encima de la mayoría o un poco más regular que todo, sería Libertad, después a todos les veo con inconvenientes, con déficit, luchando, peleando los partidos porque nadie te regala nada, los planteles de este año también están muy bien armados y en ese sentido es muy importante justamente lo que hablé de lo que el grupo está viviendo, ¿verdad? De segundo año en primera división, tratar de mantener la solidez, mejorar lo que hicimos en el 2024, sabiendo que muchos chicos se fueron y tratar de que el jueves realmente podamos coronar como una verdadera final en el buen sentido de todo el sueño y el anhelo que tiene este grupo. Gracias, Felipe, un abrazo. No, gracias a usted, un abrazo a la orden. Felipe Jiménez, entrenador del 2 de mayo. Adelante, Arturo. Correcto, gracias, Jorge. Aquí estamos a la espera. El partido va a arrancar en más de media hora. Víctor. Gracias, Arturo. Aquí lo veo llegar a Juan Casasnovas, exsecretario general del club
Cerro Porteño. Don Juan, se pone un segundo para Fútbol a lo Grande, llegando don Juan Casanova. ¿Cómo está? Buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes, un saludo especial. Casi una urgencia de ganar en el torneo local como para seguir en la lucha, si no ya Libertad se escapa mirando el lado de Cerro Porteño. Y Libertad se está escapando luego, así que dependemos de nosotros y de que Libertad pierda algunos puntos, algunos partidos, varios partidos. Pero estamos esperanzados todavía, ¿verdad? Pero el entusiasmo como que ya se redujo, eso se nota en la gente, ¿verdad? Y sí, nosotros que seguimos siempre viniendo y alertando, sí, pero varios hinchas están muy lastimados, parece, ¿verdad? Pero hay que seguir alentando y hay que seguir creyendo, ¿verdad? Siempre hay un traspié que por ahí podemos... mirando que es un partido clave ya que es la antesala a la Copa Libertadores, otro desafío importante que tiene Cerro. Sí, por eso mismo, el miércoles creo que tenemos partido de vuelta y hoy es un partido importantísimo, ¿verdad? Vamos el escolta prácticamente de Libertad y es una ansia, tenemos que ganar el partido sí o sí. Muchas gracias como siempre por el tiempo. Un abrazo. Así las palabras de Juan Casanova, llegando aquí a la olla azulgrana. Sigue siendo, o sea, el movimiento que hay en este momento está por debajo de lo que yo pensaba en este punto horario. No sé si van a aparecer muy sobre hora, el calor también influye para que algunos queden aquí a la sombra aguardando, pero todavía estamos distantes a lo que particularmente pensaba en materia de público para este partido entre Cerro Porteño y Guaraní. Y estamos con Monteagudo, ¿verdad? Juan. Sí, señor. ¿Cómo te va, Juan? Bien, señor. ¿Quién es? Tenemos grabación de la sobremesa, señor. Ah, perdón, estamos con eso. Bien, sensaciones positivas, la verdad que necesitábamos este triunfo para poder salir un poco de la parte baja, para empezar a convencernos de vuelta de que somos un gran equipo, de que tenemos con qué y bueno, nada, contento por haber aportado, por haber ayudado a conseguir esos 3 puntos. Sirve para sumar en la tabla, pero por sobre todas las cosas en lo anímico, por cómo venía la academia últimamente dentro del torneo, Juan. Sí, más que nada en lo anímico porque, a ver, digamos que veníamos haciendo bien las cosas en parte, no se nos estaba dando el triunfo, estábamos cayendo mucho en los segundos tiempos donde nos estaban lastimando, entonces era como que cada golpe que teníamos cada fecha era como un golpe bajo, entonces haber ganado bien porque creo yo que merecimos aunque ganar por amplia diferencia, da mucho positivismo, da mucha motivación para lo que viene. Y en líneas generales por cómo se dio ayer el partido, ustedes fueron superiores en todo el juego prácticamente, más aún después en la etapa complementaria por la expulsión de Cáceres del lado de Tembetarí, pero en ese primer tiempo fueron con todo a buscar rápidamente el primer gol, situaciones que se dieron que desaprovecharon hasta que vino el gol tuyo, el tanto tuyo de cabeza. Sí, fueron, habré contado unas 2 o 3 situaciones en el primer tiempo, por lo menos antes de mi gol yo tuve una que me sacaron la línea, la de Colman, la de Gustavo, la de Seba Quintana, fueron bastantes situaciones que viste que si no las aprovechó nada, el rival puede aprovechar y meterte, más que nada como nos venía pasando, que llegábamos nosotros y en la primera que nos estaban llegando nos estaban haciendo gol, entonces como que si empezamos a ajustar un poco más lo que es las definiciones, yo creo que se van a acomodar más los partidos. Hablaste de esa situación que se dio cuando el partido estaba 0-0. Creo que te llegaron a bloquear porque esa pelota iba directo al arco. Sí, la jugada preparada era un bloqueo de Cristian, de Colman, y bueno, sabíamos que Fabi Franco tiene una pegada bárbara, entonces era solamente ir cerca del área chica que la pelota iba a caer ahí y empujarla adentro. Y bueno, minutos después el testazo, solo allí al techo del arco, nada que hacer para el arquero. ¿Son jugadas elaboradas en la semana? Sí, son jugadas que trabajamos, sabemos, el profe Sarabia entrena mucho que la pelota parada, sabemos que es un arma, tiene que ser un arma más para nosotros y más sabiendo que tenemos gente alta, sea yo, Claudio Núñez, Gastón Benítez, Cristian Colmán, jugadores que podemos aportar mucho en ataque también en pelota parada y tenemos que aprovechar porque son situaciones que abren partido como pasó ayer
y que te dan el triunfo. ¿Pensás que tienen que hacer algo más como para lidiar con esa ansiedad que se vio ayer por sobre todas las cosas en el segundo tiempo? Porque con la expulsión de Ever Cáceres tuvieron espacios, posibilidades, situaciones clarísimas de gol y que no podían concretar como para estar ya mucho más tranquilo durante el transcurso del partido. Sí, sin duda que es una cosa a mejorar, porque se ve ayer de que con el hombre más tuvimos las posibilidades para poder ampliar el marcador y estar mucho más tranquilo y quizás no terminar sufriendo. Son cosas que vamos a ir mejorando, seguramente por la ansiedad de ganar, de tener esos 3 puntos que tanto estábamos esperando. Te lleva a la situación de ponerte o nervioso de cara al arco, o quizás de resolver la jugada apurado de manera distinta, como lo hace cuando estás tranquilo y pensás con tiempo más. Pero yo creo que los chicos hicieron un gran partido en general, los que entraron todos, y sin duda tiene que ser este el camino, porque vamos a tener más triunfo que otra cosa si seguimos jugando así. ¿Crees que es el punto de partida definitivo de Nacional en el campeonato con la victoria de ayer? Yo creo que sí, confío que sí, porque se notó en los chicos compromiso, se nota que están esposando la situación, que no nos gustaba la situación en la que estamos, no nos gusta porque sinceramente Nacional no es un club para el que esté abajo, merece estar arriba como lo hicimos el semestre pasado y tiene que ser igual. Tenemos que empezar a levantar, tenemos que empezar a sumar porque Nacional así lo exige y más que nada por el laburo que hacemos día a día en la semana nosotros. Y más aún porque son ya futbolistas de recorrido con mucha experiencia allí en la academia, Juan. Sí, seremos, si no me equivoco, 5, 6, 7 jugadores grandes que estamos, quizás, como se le dice, de experiencia. Después hay que tener en cuenta también son muchos chicos que tendrán su partido y todo, pero no hay que olvidarse que tienen 21, 22, 23 años, incluso algunos menos, y que están haciendo sus primeras armas, pero seguramente son situaciones que los harán madurar y que los harán entender que el compromiso que hay que tener cuando se juega para un club así. Bueno, en fin, esta victoria desactiva toda tensión que se venía teniendo allí en Barrio Obrero con Nacional. Sí, creo yo que te deja trabajar tranquilo en la semana. La victoria lo que hace es confiar en el proyecto, confiar en lo que uno está trabajando. Normalmente cuando uno trabaja en la semana, el fin de semana se logra todo lo que uno trabajó en la semana, es porque te convence más. Entonces son situaciones que mentalmente te ayudan muchísimo, te motiva, te incentiva para afrontar lo que viene. Sabemos que se viene un rival durísimo como el Buque, que está peleando en la parte baja, que no se le está dando el triunfo y seguramente van a salir con todo. Entonces hay que estar preparado y aprovechar de traernos los 3 puntos visitantes, porque es lo que queremos y lo que necesitamos. Ellos están en el lugar que ustedes actualmente ocupaban, es decir, el último lugar, no poder ganar en el campeonato. ¿Cómo se lidia con todo eso, Juan, en la semana, durante los entrenamientos, con el correr de los días, el no poder ganar y viendo que las fechas pasan y uno se ha trazado objetivos importantes, al menos en el primer semestre? Son momentos difíciles porque, como te digo, uno en la semana se entrena, se exige, se sacrifica para poder llegar al fin de semana y demostrar todo eso que uno hace, y que no salga o que no te alcance dejando el 100%, te genera un poco de frustración. Entonces son situaciones bastante difíciles, más que nada cuando se pierde o no se logra el objetivo, que es ganar. Así como Nacional y Luque se habrán pactado objetivos grandes para el inicio del campeonato, no estamos pudiendo demostrarlo así en la tabla. Yo creo que son situaciones difíciles, como te digo, y nada, se sale laburando, porque es la única forma, porque uno hay que entrenar y demostrar los fines de semana de que se puede, para sumar los 3 puntos. Después, como te digo, en la cancha se demostrará a ver para quién es mejor. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Muy bien, aquí estamos en Cancha Cerro. Teníamos a el jugador central de Nacional, primera victoria de la academia en el campeonato. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Ya Vira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya Vira Caricia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Arturo. Escucho. Está en línea el doctor Julio Aldama, presidente general Caballero. ¿Cómo te va, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, te perdono lo que te voy a contar algo interno. Tenemos mucha inducción en Cancha Cerro y nos manejamos de una manera muy especial. Por toda la inducción es muy difícil evitar. Por eso para esta charla que quiero que comprenda. El partido de ayer, contanos, doctor. Y mira, Arturo, un partido difícil, complicado, en inferioridad numérica durante todo el segundo tiempo y parte del primero. Y bueno, rescatamos un punto que esperemos a la larga sea de valía para nosotros, Arturo. Fue un partido muy complicado, los muchachos se portaron, hicieron un gran esfuerzo, un gran sacrificio. Y bueno, se sacó un punto por lo menos, Arturo. Con relación al arbitraje, algo especial, yo tengo mi opinión con relación a la segunda amarilla de la expulsión. Es mi forma de ver y se respeta todo. El arbitraje en sí. Arturo, yo me disculpo contigo, pero no quiero opinar de ese tema, ¿verdad? Ellos hacen su trabajo, ellos sabrán y estarán tranquilos con su conciencia. Así que, bueno, cada uno hacemos lo que debemos hacer y de la forma en que nos parece bien. Y bueno, ellos sabrán cómo lo hicieron, Arturo. Así que no tengo ninguna opinión. Está muy bien, se respeta, es la nuestra. Yo pensé que otros directivos, cuando acontece una cosa de algo que viene irregular, se manifiestan. Vos en ese sentido no querés opinar, doctor Aldama. Me reservo yo mi opinión, Arturo, y te pido disculpas en ese punto, por favor. Doctor. Sí, lo escucho entrecortado, Arturo. Contigo, Jorge, por favor, si seguís con el doctor. Doctor, la próxima fecha van a estar jugando ante Cerro Porteño en el estadio Carendí nuevamente, nuevamente enfrentando a uno de los grandes del país. Sí, la verdad que sí, vamos a tener la visita de otro grande a nuestra comunidad y contento por eso, ¿verdad? Es una gran satisfacción para nosotros poder recibir a los grandes en nuestro estadio y bueno, creo que ayer, por ejemplo, fue una gran fiesta y esperemos que el próximo fin de semana sea lo mismo, ¿verdad? Sea una gran fiesta del fútbol, que los fanáticos lo puedan disfrutar y como lo fue ayer, ¿verdad? Ayer ustedes se habrán dado cuenta, hinchas mezclados, ¿verdad? De distintas remeras mezcladas en las gradas, ¿verdad? Eso para nosotros es muy lindo y la verdad nos complace eso. Doctor, ¿cómo está? Jorge Casal te saluda. Desde lo monetario fue bueno para General Caballero en el tema de la recaudación y también en el resultado. El 1-1 teniendo en cuenta el rival, la jerarquía, lo que implica Olimpia. Totalmente, teniendo en cuenta la jerarquía, también la circunstancia del partido, así como dije, un hombre menos. Creo que fue un resultado para nosotros interesante, ¿verdad? Más allá que estuvimos ahí, estuvimos a poquito de lograr la heroica, ¿verdad? De sacar los 3 puntos, pero bueno, tenemos todavía esa espinita de no poder ganarle a la Olimpia. Esa es un poquito la deuda que tenemos nosotros como General Caballero. Doctor, y en cuanto a lo económico, realmente fue un buen oxígeno y nos va a venir súper bien porque hoy estamos trabajando arduamente en lo que es nuestro centro de alto rendimiento, que muy pronto se van a enterar, ¿verdad?, de las mejoras que hace el Club General Caballero como institución, haciendo con gran sacrificio, con gran esfuerzo, pero tratando de ponernos siempre a tono de lo que es el torneo de primera edición de la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Hay intenciones de acrecentar el estadio allí en Carendí, es decir, de llegar a más capacidad? Es una idea de este presidente y su comisión directiva de aumentar el aforo del estadio entre 16 a 18 mil personas. Ese es un sueño que ya particularmente lo he conversado con el presidente Robert, me dio en su visto bueno también y bueno, seguramente en los próximos días vamos a ir madurando la idea con la gente de obras también de la APF y nuestros ingenieros y arquitectos, así que es nuestra idea eso, Dios mediante, en la brevedad iniciar también un proceso de transformación del estadio. Doctor, agradeciendo tu tiempo de siempre. Por último, el próximo rival, Cerro, me imagino que vas a observar el partido ante Guaraní porque también van a tratar de llegar bien desde lo económico para ese partido, es decir, que vaya de vuelta a la gente como asistió ayer ante Olimpia y también desde el lado deportivo, tratar de sumar a 3. Sí, totalmente, ¿verdad? Para nosotros sería muy bueno que Cerro Porteño pueda también tener poder seducirle a su público para que pueda
apoyar el partido contra nosotros y bueno, y en lo deportivo nosotros tratar siempre de hacer lo mejor posible en el trabajo en la cancha para poder sacar el resultado que necesitamos hoy día imperiosamente para poder ir saliendo de esa zona incómoda que es el descenso. Gracias por tu tiempo, doctor. Un abrazo. Muchas gracias, a la orden. Allí está el doctor Julio Aldama, presidente de General Caballero en Charla con nosotros, Juan. El árbitro, Víctor. El árbitro es Juan Gabriel Benítez, los líneas José Cuevas, Eduardo Britos, cuarto árbitro Alipio Colmán, VAR Carlos Figueredo y AVAR Héctor Balbuena, las autoridades arbitrales de este encuentro. Estamos viendo acá, y si pongo esta ahí. No, ahí, espera un poco. Estamos haciendo una ceremonia, ahí es peor. Ahí, el Juan contigo. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Con Bancoppty, tarjetas de crédito 100% de reintegro en peajes Luque, Samber e Itá. Viernes, sábados y domingos Bancoppty crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteos. Juan Gabriel, que tuvo problemas con los dos equipos, Víctor, con Cerro en su momento, con Guaraní. Bueno, en realidad casi todos los equipos se quejan de Juan Gabriel, pero Chiqui es el objetivo, parece. Por lo menos de la frase famosa de Francisco Arce, y rencoroso en la mitad nació con Juan Gabriel Benítez. Sí, no, con Carlos Paul Benítez. Sí, vos sabés que estoy tratando de recordar. Yo el antecedente de Guaraní que recuerdo es, pero ya bastante lejano en el tiempo, con Juan Gabriel, esa final en época de pandemia, Olimpia Guaraní, que era Juan Gabriel el árbitro, ganaba Guaraní 2-0, después un penal para Olimpia. Incluso en la premiación me acuerdo que hay jugadores que se acercan y le dijeron de todo al árbitro del partido. Con Cerro en el último tiempo, por lo menos hacía algo polémico, algo escandaloso, no estoy recordando con Juan Gabriel Benítez, que el fin de semana pasado hay que decir que él no pudo estar por el tema de que viajó por algo que tiene que ver a un preparativo para el Mundial, ya que él es el apuntado para representar al arbitraje paraguayo en el Mundial 2026. Ya ahora de vuelta y será el árbitro de este encuentro Juan Gabriel Benítez. Antes de subirme, porque en un rato nosotros ya vamos a zona de pupitres, un detalle que quiero comentar y que ustedes también lo van a apreciar allí adentro, que de vuelta ausente la barra, ni la plaza ni comando, no hay banderas. Va a haber seguramente un grupo que después se junta a cantar como sucedió ante Monagas, pero ya es el segundo encuentro en el cual no asiste la barra de Cerro Porteño, y esto tiene directa relación con los incidentes la vez pasada ante Olimpia. No hubo suspensión de APF, pero una medida que acordaron los líderes de la barra y el club Cerro Porteño es que hasta calmar las aguas no vengan aquí a los partidos de Cerro Porteño, al menos como local. Pero entonces es un castigo de la dirigencia, Víctor, porque se sabe que la dirigencia le provee de entradas a los barras. Sí, a mí me dijeron que la decisión fue conjunta, porque en realidad hay buena relación entre los líderes de la barra y el club, porque se sabe que prácticamente tienen sus objetos aquí hacia el lado de Quinta guardados, que todo lo que implica obviamente el contacto dirigencial con la barra, y que más o menos acordaron los líderes de la Plaza Comando con el club no venir hasta nuevo aviso, hasta que se calme un poco más el ambiente, porque de parte de la directiva hubo un disgusto muy grande por lo que sucedió ante Olimpia. Conste que todavía no se comunicó, por ejemplo, multa o una sanción más específica, pero ante Monagas no estuvieron, ahora no van a estar, y es probable que en la vuelta ante Melgar tampoco asistan ni la plaza ni comando. Hay algo, Víctor, ocurre que si no se arreglan en las facciones, no solamente va a ser este estadio suspendido, puede llevar y derivar en otras consecuencias. Sí, totalmente. Puede hasta perjudicar al club para que juegue a puerta cerrada en el futuro por el torneo local, por Copa Libertadores, lo que representaría un ingreso económico perdido. Entonces me parece, dentro de todo, ya que no hay una sanción aún de APF, la medida más prudente. Conste que la información que recabamos la vez pasada, Arturo, es que el problema era en un solo bando, era una cuestión de liderazgo de la plaza. Perdón, Víctor, Roberto Lepetí se pronunció. Sí, exactamente. Roberto Lepetí, que es uno de los grupos que está dentro de la plaza, el grupo del barrio RL Petit, pero era una interna entre la plaza y los barrios que integran esa denominación. A mí me decían que Comando por lo menos no estuvo involucrado en lo de la vez pasada, pero por el bien y para que predomine la paz en las jornadas siguientes, ellos acordaron no venir. La vez pasada ante Monagas. Acordate, Víctor, perdón,
Que el tribunal no se pronunció todavía. Y falta eso, Arturo. Yo creo que va a haber por lo menos una multa. Ya sanciones a esta altura me parece difícil porque o si no, de forma provisoria ya se hubiera comunicado que iba a ser a puerta cerrada o sin la barra. Directamente el tribunal todavía no se expidió, es probable que sea finalmente una multa económica que el club va a tener que asumir, pero dentro de todo eso no es tan malo. Diferente hubiese sido si ya se comunicaba partidos a puertas cerradas o si en Conmebol venían a armar problemas, porque la Conmebol es mucho más rigurosa y no iba a perdonar ese tipo de comportamiento. ¿Hay cuánto demorado hubo? Y 270, nos decía el comisario Fernández. Acordate que hay nombres que ya no pueden ingresar. Y nos habían dicho que esto va a llevar su tiempo, ¿eh? Acordate. Sí, totalmente, Arturo. Hay que ir depurando este tema. Ya hay un grupo que tiene prohibición de acceso a los estadios por varios años y seguramente con las investigaciones que se van a hacer de los videos del Superclásico, tanto afuera como adentro, va a salir otro grupo que va a tener prohibición de ingreso. Lastimosamente es cuestión de tiempo, es cuestión de aguardar, pero sí tiene que haber algún castigo porque si no van a seguir perjudicando el entorno del fútbol. Ya hubo con la pérdida de los puntos contra el 2 de mayo, hasta creo que significó el campeonato en el puntaje, Víctor. Sí, le costó porque si sumáramos esos 3 puntos del torneo pasado, Cerro iba a terminar siendo campeón. Fue la diferencia que bueno, al final le marcó Libertad. ¿Te imaginas todas las consecuencias? Y Cerro tomó esto porque esto no joda. Cuidado claro, con el tema. Totalmente. Esto puede ir aumentando, puede ir vendetta, venganza. Terrible, Totalmente, sí. Aquí quieren hacer una queja, se acerca un hincha, desde lejos me pidió que me acerque. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, antes que nada. Una queja sobre el ingreso, entiendo que es, ¿verdad? Arturo, estaba escuchando que es el tema de las barras. Las barras bravas mete droga, meten cuchillo, mete todo lo que queda. Ahora, acá una persona tenía su cargador de teléfono. No le dejaban entrar porque no tenía su cargador dentro de su riñonera. Eso ya es algo absurdo. Le sacaron. No le dejaron entrar, está todavía ahí. No le dejaron entrar. ¿Y hacia norte qué tal el control? El control es un chiste. Ese es el problema que hay acá. Ahora nosotros nos piden cédula, número de carnet. ¿Por poco no te pide tu partida de nacimiento para entrar? No, te pregunto como hincha que viene siempre con la familia y estoy viendo que estás escuchando la radio, la transmisión. Siempre. Te pregunto, ¿es bueno que los barras estén ausentes hoy? ¿Cómo se vive? ¿Es diferente para ustedes, más tranquilos? No es bueno si es que están por la calle, porque ahí está el problema. Es mejor tenerlo adentro. Y no sé si es mejor tenerlo adentro o afuera, porque en todos lados hacen quilombo. Lo mejor es que no se acerquen a la cancha realmente, porque estos no son hinchas de Cerro, estos vienen a joderte las pelotas, vienen a robarte. Por culpa de ellos perdimos 3 puntos, ¿entendés? ¿Y ahora viste gente en los alrededores de la barra? ¿Estaban por ahí? No, visto porque yo entro por preferencia y dejo acá arma, sí, dejo mi vehículo acá armado. ¿Cómo se llama él? Augusto Zunini, yo me llamo Arturo. Fiel oyente. Siempre te escucho. Ahí está escuchando el Arturo desde arriba. Gracias, Augusto, por acercarte. Dale, gracias. Así vamos ingresando. La queja también de los hinchas del señor Augusto. Víctor, señor. No, le quería decir a Augusto y te digo que tenemos problemas con el micrófono nuestro. Ahora vuelve el señor porque estaba aquí con la radio. No, lo que le quiero, perdón, Augusto, tenemos una interferencia espantosa. Que mañana esto que va a ser como un reclamo, vamos a hablar con la policía. Referente, tiene que diferenciar uno de otro. Ahora fuimos al otro extremo, ¿verdad? Tiene chiste, no, yo vengo todos los domingos, o sea que todos los partidos que Cerro juega acá en la olla, somos socios, yo vengo. Y ya sabemos con todo, nos conocemos con todo. Yo, en vez de ellos agilizarte la entrada, te hacen una cola y te piden tu cédula, tu número de carnet. Por poco, como te dije, no te pide tu certificado de nacimiento. Un chiste con esto es. Y el norte vos te vas a entrar como vos querés. Augusto, esto es comprensible porque son medidas ya que fueron de un lado a otro. Todo como secuencia y ahí están las barras violentas que originan todo esto. Augusto, por tu sintonía, valoro muchísimo, quiero que sepa. Y saluda a la familia, Augusto. Dale, Arturo, gracias. Y yo lo siempre. Gracias, querido, gracias. Ya volvemos. Ponle pecho a tu economía porque las pechugas rinden más, a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechugas de Pechugón. Yo creo en la gente que se pone el albirroja para todo. Conseguí tu vaso albirrojo High Drive, cargando 150.000 más 65.000 en las estaciones Shell. En la Argentina voy a contar cuando esto que no ocurra nomás, porque va a terminar, Ricardo, Víctor, con que público visitante no podrá ingresar, Víctor, Ricardo. Sí. Acuérdense lo que le digo. Ojalá no lleguemos a ese punto. No, y público local tienen que haber una reunión cumbre, o si no se van a reventar entre ellos. ¿Y de qué significaría que vos no puedas meter público visitante
y el problema son de las facciones. Es difícil, Ricardo Víctor, ¿eh? Claro, porque se pelearon entre ellos, ni siquiera con la barra rival, con la barra del Olimpia el domingo pasado. Se pelearon entre ellos, se mataron entre ellos. Y bueno, por el negocio que se maneja en la barra. Y acordate la que ya veníamos diciendo antes que Augusto diga el tema del 2 de mayo. Eso fue un bochorno. Sí, Defensores del Chaco. Y perdieron los puntos. Y esos puntos le costaron el campeonato. Y eso que armó el último partido que Cerro perdió en Gradería Norte es terrible, ¿te acordás? Sí. En el clásico, digo. En el clásico. Pero Víctor estaba todo lo que ocurrió a ver a Víctor. ¿Te acordás? Bueno, ya volvemos. Record Electric presenta cables Induscables y la anita de conductores eléctricos de alta calidad. Induscables representa y distribuye Record Electric Saeca. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden y disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Volvemos acá y van a comprender que no puedo responder ni mensaje ni nada porque es terrible la inducción, así que vamos a tranquilizarte, Arturo, porque la culpa no la tiene Pablo. No, lastimosamente hay una inducción muy fuerte entre las luces. Este es récord de récord, ya lo que yo estoy sufriendo. Sí, entre las luces y el ascensor están haciendo la vida imposible para que podamos tener una... Estoy tocando acá, porque eso maestro. Sí. Lo agarro acá, No. agarro, igual nomás. Sí, pero baja un poco Pero más. baja, no, estoy totalmente de acuerdo. Por eso estoy hablando así. Y le digo a usted, viste, los compañeros que el micrófono va a quedar abierto. Porque explicar un poco de dónde hablo. Claro, agarrando la capucha del micrófono prácticamente en la cabeza del micrófono y cada vez que se toca la llave ahí hay una inducción muy fuerte. Muy fuerte, ya volvemos. Comunidad del Trabajo JMC, comunidad WhatsApp donde podrás encontrar ofertas laborales y compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. ¿Piensas en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. infoserrana.edu.py. Ahí Víctor toma asiento, mira la tribuna, lo encuentra la gente de Cerro. ¿Hace cuánto que no ocurre esto? Años. Que no haya... Sí. Antes pues se simulaba con cambiar de nombre. Claro. Con otras banderas. Claro, totalmente. Se Y te voy a decir una cosa, Ricardo, y vos me estás buscando. Víctor, ¿vos me escuchás? Sí, señor, atentamente. Yo no puedo cerrar el micrófono, Víctor, así que tienen que aguantar. Tu micrófono, Víctor, que está en la inducción. Y está complicado, pero se entiende, los entiendo bien. Yo no puedo bajar ni subir la perilla. Lo que digo es lo siguiente. Ahí está, ya volvemos. Y la familia multivitamínicos más completa, Recuperar a Z Mujer, a Z Hombre e Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal, calidad Papasa. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Bueno, volvemos. Yo no, si cierro esto, no, tranquilo, no usa. Ya está, ya la audiencia sabrá comprender. El problema de este tipo no. Que decía lo siguiente. Si le deja esta hinchada acá, se suspende el estadio, todo lo que vaya con ustedes. Si no hay un corte serio, esto es terrible, Ricardo Víctor, con la hinchada de Cerro. Sí. Porque ya se sabe demorado, detenido, y no van a comprender ni van a entender. ¿Cuántos policías están hoy ahí, Víctor, hacia el sector norte? Sí, y se preparó un contingente de 20, 30 más o menos ahí abajo. Veo cascos azules, por las dudas ellos están preparados ahí en el pasillo de la parte superior de la tribuna, de la primera tribuna, y hay policías que separan preferencias y eso es todo, pero más o menos sumando todo entre cascos azules, efectivos de eventos deportivos, policías 50 por lo menos que están por las dudas, si es que aparecen integrantes de la barra, cosa que ya a esta altura descarto. Michel Sánchez, el veedor. Sí, Michel Sánchez, exactamente. Como vos no sabés, Víctor, lo que era el fútbol antes, entraban uno y otro, juntos o separados, no había esta ceremonia y no había violencia como hoy. No. Vos fijate que no se compadece toda esta ceremonia, que está bien, me parece muy bien la que se hace en la previa, pero no se reflejaba en la tribuna. Esto no se compadece de toda la sobriedad de campo a la actitud de las barras en la tribuna. La opinión de Ricardo en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. En la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Eran lindos realmente los partidos de antes, 80, 90. Creo que después, a partir del 2000, empezó a ser todo más violento, pero
Inclusive me acuerdo cuando iban a entrar los equipos, de repente parecía que ya se metían y la tribuna tiraba los papeles picados, las bombas, y era simplemente un amague. O quién iba a entrar primero en un clásico, si Olimpia, si Cerro u Olimpia. Y era realmente lindo ver eso. Hoy lo hacen, pero lo hacen por obligación, que ingresen los dos equipos juntos. Por poco no ingresan de la mano, pero ni siquiera eso apacigua la violencia en las gradas. O sea, no pasa por el jugador o por los jugadores, ni por el arbitraje. Pasa por la hinchada, por lo inconsciente que son, porque muchos vienen para delinquir y nada que ver, ni siquiera saben cómo termina el partido, cómo va el partido. Vienen en un estado deplorable, ingresan y hacen de la suya. Pero metiéndonos ahora sí a lo deportivo, sí a este encuentro, lo que hablábamos durante toda la semana, Cerro pasó el examen de segunda fase a tercera, ya tiene asegurado la Copa Sudamericana, pero por supuesto van $3 millones en juego con Melgar para entrar a fase de grupos y $300.000 por partidos ganados. O sea, Cerro se va a jugar mucho si ingresa a fase de grupos sin tener que dejar de pensar en el campeonato. Si gana, igual va a quedar a 8 puntos de Libertad, y no sé si Libertad va a perder tanto o si Cerro va a ganar todos los partidos que le quedan, pero por lo menos va a entusiasmar un poquito a la hinchada para que vengan en los siguientes partidos, para darse cuenta del compromiso del equipo, cosa que en algunos encuentros no se vio, como contra Trinidense, como contra Olimpia, donde le hicieron el segundo y no supo reaccionar. Y de a poco también el técnico Martínez, que va intentando encontrar el 11 ideal, el 11 titular que le pueda rendir en el terreno de juego, que pueda asegurar por lo menos esa lucha que se necesita para ganar los partidos. Enfrente hoy tiene a Guaraní, un equipo que empezó bien, un equipo que empezó ganándole a Olimpia, y como decía Víctor, es el mismo 11 que se presenta el día de hoy, porque recuperó a Pérez, porque lo recuperó a Willy Mendieta, un equipo que va a saber tener la pelota y dañar a Cerro por los costados, donde van a haber duelos importantes entre los laterales y los volantes de ambos equipos. Y por sobre todo creo que lo más importante es que Guaraní lo tiene en el banco a alguien que conoce muy pero muy bien, casi a la perfección, lo que es Cerro Porteño. Hablo de Francisco Arce, que salió campeón con Cerro y que sabe cómo dañar, y por supuesto cuántas veces esta hinchada lo criticó, esta hinchada pidió la cabeza de Francisco Arce, y hoy Francisco Arce puede ser de vuelta el verdugo de Cerro Porteño, como en aquella final donde le gana con Olimpia el título en el 2015, lo deja a Cerro con las ganas, y hoy nuevamente viniendo a su casa, pero para dirigir al rival. Saludos para Carlos Medina de Canindiyú, así que un saludo muy especial para Carlos Medina, en sintonía. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el peito de confianza y ligeo. Para arrancar el partido, todo listo, de blanco Guaraní, comenzó el fútbol. Monumental. La pelota larga y a profundidad metiendo Velázquez, la pelota toma vuelo, pero viene para buscar el balón sobre izquierda dentro del área. Se metía esa pelota en el salto León. Está León, corre para el medio, vino la marca en el fondo, saca como puede Legendario. Si estás pensando cuidar tu futuro, empezá con el mínimo que corresponde a tu edad. Ingresá a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Va a venir el centro, Cerro volcado arriba con toda la pelota para León, colocó el remate, tiró segundo poste, la pelota la baja bien Alan, remata al arco y afuera. Explica Ricardo. Bueno, la primera jugada de Cerro Porteño que llega con peligro. Primero lo que hace Gastón Jiménez, se junta con Torres, el cambio para el otro sector, de izquierda a derecha, ya aparece Alan, baja el balón y le pega de primera al Chico Fariña, cerca Cerro del primero. Fíjate en la posición de Iturbe, Víctor. Así es, de punta con Jonathan Torres, así como ya había jugado en varios partidos, al lado del centro delantero arranca Iturbe. Está en la banca Da Costa. Da Costa en la banca, así mismo. Muy bien, señores, pelotazo largo y al medio de Serbia. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Disfruta la Itolanda es parte de tu vida. La Itolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. ¿Quién cayó y está sentido, Víctor? Caído Jonathan Torres, que reclamaba un pisotón de parte de Luis Martínez, que se acercó a pedirle disculpas. Señoras, señores, 0-0.
Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota en el fondo para buscarla bien cuando la tiene el equipo de Guaraní, buscando la salida, teniendo la Mansur. Juega la pelota para Pérez. Pérez se mete arriba, vino un rechazo cuando buscaba Vargas sobre extremo derecho. Pero arranca el equipo de Cerro. Pelota bien para Iturbe, le puede pegar Iturbe de espaldas al arco. Jugó para Fariña, viene el cierre y la marca, saca como puede Guaraní. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Está pidiendo Ricardo, es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad y la salud tiene apellido. Fleming, Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Buscando la pelota Gastón Jiménez cuando se metía bien sobre la derecha. La pelota para Alan Benítez baja, botín derecho, pelota al piso. Viene cerrando sobre la izquierda, jugador de Guaraní. Tocó Fariña, se mete para Alan, colocó el centro por bajo. Buena esta con Cecilio. Cecilio con el balón, con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiene pegadito. Alexis Fariña. El que tira Fariña. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulcesar. Dulcesar en cada hogar, en cada mesa. En La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeño seguro, empeña en La Plata. Fariña va a tirar, el árbitro va a autorizar. Tira Fariña, viene el tiro de esquina. Para el equipo de Cerro le va a pegar Fariña. Que pase. Tranquilo, dice el árbitro del partido. Jugadores de Guaraní y Cerro que se toman. Fariña tira, juez autorizó, se metió segundo poste Gastón. Pelotazo en el área, mirá cómo lo toman. Cae el jugador de Cerro, Ricardo. Sí, cayó Pérez, que lo tenían abrazado y el árbitro le pide que se levante. La pelota la tiene Ana, juega para el medio, que viene cargando Pérez de Mota, levantó la cabeza. Cerro, un ataque, movió para León. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, blanqueados y más. Acceso sur casi perfecto, Socorro y en ventas al 0983-309-813. Búscanos en redes como San Justo. Hierros, Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, TVH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Buscando la pelota arriba, Mendieta de espaldas al arco, jugó a la derecha, el pase es bueno. Atención cuando se mete bien Pérez, colocó el centro, viene un golpe de cabeza, Ferfran no llega, sale Fariña para Cerro. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Domingo 30 de marzo, asamblea ordinaria de Comecipar, Centro de Convenciones del Mariscal. Más información al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Sí, maneja muy bien Cerro la pelota y está presionando. Ahora hay un detalle, Víctor, no sé si me da la sensación a mí o es así, que cada vez que toca la pelota León hay una silbatina. Y hay un murmullo, poca gente todavía, pero no sé si en los próximos minutos, si se equivoca de seguido en algunas situaciones, creo que el público le va a hacer sentir de otra manera a León. Sacando la pelota en el fondo, Pérez jugó para Pérez de Mota, viene avanzando el equipo de Cerro, la pelota de espalda, se ve, Cecilio le tiraron la camiseta. No. Por eso digo el arbitraje, Ricardo. Sí, no cobra nada. Agarró, no cobra y les tiró la camiseta, tampoco cobra. Las faltitas, como diría Ever. Y hace seña que siga la acción. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto indica Artur. El partido en la 0-0. Y su seguro Chaco. Cruzamos los 5. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, un pizza, probaste, ¿te gusta? La pelota viene para buscar la Ferfel de espalda. Cuando se metía barriendo, cargando también el jugador allí de Benítez a la derecha, pelota buena y el saque de costado Guaraní buscando Pérez. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Urizal. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Arturo, ahí apareció la primera silbatina pronunciada para León. Le quedó largo el balón al lateral izquierdo y obviamente tiene mucho que ver con el gesto de silencio que hizo la vez pasada. No le estaba diciendo, perdón, lo veo muy adelantado a Mendieta, Ricardo. Sí, ahí jugó contra Olimpia también, adelantado, prácticamente pegado a Fernando Fernández. Por eso, señores, saca de costado para el legendario. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más
más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacome. Respaldo total. Pérez jugó para Martínez. Martínez tocó la pelota bien. Atención con esta. A la derecha se mete bien. Pérez va a colocar el centro. Aterriza y cae cerca del banderín, Juan. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 0-0-7-0-0. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Yavirá Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavirá Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol y Filasca. Nuestra calidad, su seguridad. Y la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota la tiene Gastón Jiménez. Juega para el medio. Movió muy bien para Pérez Damota. Preparado. Torres con la pelota al medio. Se equivocó y va a sacar Mansur. Después de un rebote, el juez dice: ¿qué pasó, Víctor? Pegó en el árbitro, por eso recuperará la posesión guaraní. Muy bien, señoras, señores, 7:30. Vuelve a clases con Bristol. Descuentos increíbles en notebook, impresoras, tablets y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En la pelota la tiene Cantero. Jugó el balón sobre izquierda para meterla bien. Mansur jugó para Cantero, pero sí final Guaraní. Va a sacar la pelota en el fondo Fariña. Metió la pelota para Iturbe largo, pero viene cierre. Cubriendo Vivarga del legendario. La pelota se va por de afuera, Juan. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió llamar al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Repuestos con descuentos para Hyundai o Isuzu por tiempo limitado. En Repuestos Automotor de Casa Central Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Info al 021-729-7878. En el Ahorrazo, compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas en Ahorrazo Supermayorista. Ahorra de verdad. La pelota la va a tener del fondo para Gastón. Juega para Gatito Fernández. 8:30. Movió la pelota a la derecha. La controló Velá, que jugó para Gatito. Espera Pérez. Se abre sobre la izquierda, León. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Fase 1 de la Copa Sudamericana el martes. Luqueño ante Ameliano en el Estadio Arcenerico. 21:30 horas. Arbitraje de Cristian Garay en el bar Rodrigo Carvajal, ambos de Chile. La pelota la va a tener por el fondo para sacar el equipo de Guaraní, poniendo bien la pelota Vargas. Entregó para Sajero, le va a poner serio sobre la izquierda. Juega para Cantero. Cantero con el balón. Arranque, se mete sobre la punta zurda. Nicolás Barriento con la pelota, la levantó, pero vino un golpe de cabeza. La Copini de Mota se pelea en zona media. Los domingos, Mega Call Center de Punto Farma, hasta el 50% de descuento a través del 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento más una mochila de regalo. Con tarjeta de crédito Itaú hasta 10 cuotas sin intereses. Como mejor en todos los caminos. Esta mañana los de Mayo, en un partidazo realmente que estuvimos con Jorge Condito y los compañeros. Los de Mayo Chininense terminó 1-1. Con la Nasta Grid de Petrobras, carga más rendimiento, más protección para tu motor. Ahora 6.690 guaraníes por litro. Pasa por tu Petrobras y carga Grid. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitaúa.com.py. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 10 minutos primera etapa. Petro Chaco. Precio, calidad de litros alto indica. El partido igualado 0. Y su seguro Chaco. 0-0 la mañana. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La lotería inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En Utique, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En Utique, el futuro lo decidís vos. La falta de Mendieta contra Pérez, la pelota la tiene Gatito Fernández, capitán de Cerro, puso balón para Velázquez a la derecha. Acompaña a Alan, viene pidiendo por el medio Pérez Damota, se repliega el legendario. Baja Willy, baja Ferfer, 0-0. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Pelotazo largo para Ala, viene esta Ala, vino cierre la marca, le pegó, tiró, cruzó, cambió contra el segundo poste. El balón se va por de afuera y se fue nomás, Ricardo. Sí, se fue nomás. Inclusive me parece que cuando saca el centro Alan, la pelota ya había salido por el efecto, por la comba que toma. E igual no pudo León capturar ese balón cerca del banderín del córner. Algunos murmullos cada vez que toca León.
tiene que asentarse. Recién lo llamó el técnico, algo le dijo al oído, quizás que no haga ningún gesto, que se tranquilice y que pueda jugar más tranquilo. 0-0. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas, General Día 640, teléfono 496-553, seguinos en Instagram como Bema y Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanjang pasó a llamarse KGM. Seguía @KGM.Paraguay.oficial, representa Automotor. La pelota la va a tener Alan, juega para la punta cuando buscaba a Fariña, cuando viene bajando Torres, le cuesta hacerlo, organizar arriba. La misma situación con Guaraní, un empujoncito, siga dijo el juez, aunque recupera Mendieta por Mazur jugó la pelota a la derecha, busca Pérez, juega la pelota a la derecha tocándola bien, Pérez jugó para Benítez con el balón, cargo Guaraní, se metió Benítez, jugó para Pérez, se pegó a la raya, retrocede y se acomodó con el medio para Martínez. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Cerca de los 13. En Joser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JoserBarberOficial. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. De mayo, se mantén esta mañana 1-1. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Nuestros compañeros Víctor lo llevan en la cobertura que tenemos con Melgar, Cerro por la Libertadores. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Encontrá lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. de gira para Iturbe. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. En Erimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barras LED, alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. Le va a pegar a la pelota Iturbe. El árbitro va a autorizar, va a colocar el remate. Iturbe tiró, se elevó. Viene un golpe de cabeza en el fondo. Sacando el mismo jugador de Guaraní, Mendieta, Ferfer. Ferfer, la pelota va sobre mitad del terreno. Va a insistir Cerro con Ala Benítez. Corre, se mete y que va. Se escapó. Lo sigue Barrientos. Jugó por bajo, pero recta bien en el fondo Guaraní. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. Y la americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o inscribinos al 0984-444-037. Única a la generación Pro Make in Americana. Cruzamos 14. Materiales para la construcción. Ferropares es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropares ya 43 años construyendo contigo. Precios imbatibles en supermercados. Stock, fideos, nido, espagueti 400 gramos. 3.250 guaraníes. Carne molida popular Concepción 9.950 guaraníes. Hasta el 6 de marzo. Un detalle muy personal, muy peculiar, Víctor. Lo público de Guaraní con camisetas del legendario en la platea Petengil. Exactamente, en buen número al final asistieron. Casi se ocupó totalmente la tribuna baja del lado Petengil. Veo también directivos en zona del palco. Así que el hincha de Guaraní todavía tratando de ilusionarse con la posibilidad de ganar este partido y por supuesto pelear el campeonato. Buscando la pelota el gatito. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Arranca tu auto nuevo con Bancop de primera cuota a los 60 días. Viví la emoción de tener tu auto propio 0 kilómetro. Bancop crece desde la raíz. La pelota en el fondo va a sacar Cerro Porteño. ¿Qué dice gatito, Víctor? ¿Qué pasó? Y en este momento se enojó porque hizo repetir el tiro libre el juez. Era posición adelantada favorable a Cerro. Se quiso jugar rápido y el árbitro detuvo las acciones. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Artur. 0-0. Y su seguros Chaco. Cruzamos la 15. Cocido con leche, la pradera en su presentación Sacer 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteos. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí. Pechuga, lomitos de pechuga y mucho más. En Pechugón, deliciosamente natural. Buscando Cantero, lo tiene cerquita sobre izquierda. López Cantero con la pelota, juega al medio. Barrientos movió la pelota, mitad del terreno. La salida del equipo de Guaraní. Yo creo en la gente que se pone la albirroja para todo. Conseguí tu vaso albirrojo High Drive cargando desde 150.000 más 65.000 en las estaciones Shell. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad de Induscabos. Representa y distribuye Record Electric Saiga. Se da la vuelta el jugador de Guaraní, lo mira Martínez, el técnico, Víctor. Sí, al línea en realidad le estaba reclamando porque pedía falta Agustín Mansur de Matías Pérez. Tal cosa no sucedió. 16 y medio.
Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beat, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beat, sponsor oficial de la albirroja. Comunidad del Trabajo JMC. Comunidad WhatsApp donde podrás encontrar ofertas laborales y compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Cecilio en el área, tiró, controla Sergio. Para mí esa pelota salió, Ricardo, y para vos. Y parecía que salió esa pelota, pedía Iturbe, levantaba la mano, dijo que no. Pero igual se está complicando mucho en la salida al conjunto de Guaraní. Una más de Cecilio, como en partidos anteriores contra Tenidense, recuerdo. Cada vez que recibe el balón se mete al área, patea al arco. ¿No salió, Víctor, para vos o salió? Para mí salió y hasta el propio jugador de Guaraní pensó eso, por eso dejó corta la pelota Gustavo Vargas. Sí, señor, 17, un poco más. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya. Ya mira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. No teniendo Ricardo, es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad y la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Mañana, 2 de mayo, Tenidense igualaron a 1 en Pedro Juan. Pensas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAIS. Infoserrana.edu.py. Alpecin sí se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. 0-0 partido, una bella pelota a la derecha, sube Fariña, se equivocó, va a venir sobre la marca para ponerla López, pelota sobre la derecha, vino un centro, disparo al arco. Y más que pifiada del delantero Torres, Ricardo. Qué buena la jugada, Fariña, para filtrar el balón. Se confió mucho, se confió demasiado, me parece. El central de Guaraní, López, allí le punteó. Iturbe metió el centro y no pudo pegarle de primera. Le pifia a Torres porque pudo haber sido el primero. A sacar la pelota, Sergio. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ahorra con tarjeta crédito de la Caja Mutual 35% martes y sábados en Farmacias Energy, 30% en Punto Forma miércoles y sábados y mucho más. Solicita tu tarjeta de crédito de la Caja Mutual. Sí, Víctor. Me puse a controlar nada más cuántos segundos tuvo Sergio la pelota con esto de la nueva regla que a partir de junio rige. Cuando pateó Cecilio, agarró Sergio, 11 segundos demoró en reponer y en la última 13 segundos. Ya a partir de junio esto no va a pasar porque en todo caso será córner para el rival. Sí, señor, 19. Torneo Paulista, cuarto de final. Corinthians derrota 1-0 a Mirasol, minuto 56. El gol lo convirtió Ángel Romero. Haciendo goles en Corinthians, Ángel. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Lo podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Deportivo igualado 0. Disfruta la Lactolanda con los yogures más ricos. Disfruta la Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728. Se metió bien a la derecha, perdón, Benítez, hubo error en el disparo al arco y afuera. Bueno. Explicar Ricardo Conel, se equivocó Cerro. Se metió Benítez y en la boca del arco refiere afuera, Ricardo. Sí, se equivocó Cerro. En la salida clara quiso hacer Cerro, pero no pudo. Pierde la pelota allí Pérez. Y después todo a favor de Guaraní, menos la definición de Fernando Fernández, que se la puntean, se la desvían, justito la pelota termina en el córner. Qué manera de desaprovechar Guaraní. Con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Qué lesión o susto lo del gatito, Víctor. Sí, y se golpeó el pie Arturo y hay preocupación entre los compañeros porque todavía no se levanta Gatito. Ahora veo que se acomoda la media. Así que se va a ir levantando de a poco. Y también entre los propios compañeros hablando después de lo que fue este regalo que casi propició el primero de Guaraní. Tiro de esquina para Legendario. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. De solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Mira cuánto pocona ahí, mira lo que... Sí, es que le tiene que dar su espacio al arquero. Y Juan Gabriel no está haciendo eso. No es el partido, ¿eh? No, está malo, muy mal. ¿Malo? ¿Por qué me tiene que...? No, hoy está mal Juan Gabriel, digo. Ah. Dejó pasar algunas. Tiro de esquina.
Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulcesar. Dulcesar en cada hogar, en cada mesa. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Tiene un golpe de cabeza, esto aprovecha Guaraní para insistir con la presión arriba, pero va a sacar sobre la izquierda. La tiene Cecilio, lo tocaron, falta tiro libre. En San Justo y Arros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembé. Ventas al 0983-300-9813. Búscanos en redes como San Justo y Arros. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. ¿Qué le pasa a León en la media, Víctor? Sí, se acomodó ya un par de veces la media, Diego León. No sé si está con alguna molestia porque es raro, apenas 21 minutos como para que ya esté tan agitado el lateral izquierdo de Cerro Porteño. La pelota la tiene Cecilio, 22. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cortaíno con el respaldo y garantía de Electropar ICA. 40 años generando soluciones con energía. Crédito con tasa preferencial del 11,9% y hasta 96 meses de plazo para adquirir equipamiento e implementos profesionales. Comecipar, tu mejor opción. El miércoles estamos con Víctor Villara desde Arequipa, Melgar Cerro, la Libertadores. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capilla Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguay, Pilar, Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos y familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza, probaste, ¿te gusta? Víctor. Ahora sí, decididamente ya la gente enojada con León y se lo hace sentir. Tocó 2 veces la pelota atrás, abucheo para el lateral. Gastón tiró, se equivocó, Víctor. Y todo tiene que ver con el gesto de silencio. Eso me parece que por un tiempo el hincha de Cerro no le va a perdonar a Diego León. La pelota a mitad de terreno, aunque se va en junio. Señores, 0-0. ¡Epa! Se equivocó en el fondo. El equipo de Cerro se metió Ferfé. ¿Qué pasó, Víctor? Cayó Mendieta. Mendieta. 8 error defensivo en Cerro, Ricardo. Sí, Velázquez dejó corta esa pelota. Está mal Cerro, está mal en la zona defensiva, está muy confiado. Tocan mucho para atrás la pelota. A León le silbaron 2 veces porque 2 veces retrocedió, pero Velázquez se equivocó en la anterior, Gastón con Pérez. 23. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. La pelota del fondo serio la va a sacar. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Combate en el norte esta mañana, 2 de mayo, Trinidad 1-1. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Vuelve a clases con Bristol. Descuentos increíbles en notebook, impresoras, tablets y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Juega López, metió la pelota sobre la izquierda para Cantero. Cantero va a poner la pelota para el medio cuando viene para buscarle a Luis Martínez del Canario. Movió para Vargas, construye el fútbol guaraní. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Siguiendo con Ángel Romero, llegó a su tanto número 66 en Corinthians y se convirtió en el máximo goleador del siglo XXI del equipo. Muy bien, la pelota por el medio para Fariña, pelota para el fondo muy largo. ¿Silvatinas o no, Víctor? No, esta vez no. Para Fariña hay aplausos, él lo estimula. La gente lo quiere mucho a Fariña y la verdad está demostrando dentro del campo cosas interesantes. No le sirve el empate a Cerro, no le sirve. A Guaraní habría que ver cerca de los 25, digo, porque juega de visita. Desde los viñedos de Álamos, en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. A uno socio asegurado, ingresar a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota va sobre mitad del terreno cuando viene para meterse bien León. León va contra el piso, la controla, busca la salida. Equipo de Cerro con Cecilio. Se gira Cecilio entregó por abajo. Movió la... Silvatino el radedicto. Para Cecilio por tocar atrás, la gente vino con poca paciencia. Cada pase atrás de Cerro requiere silbatina, no solo a León ya a partir de ahora. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos primera etapa. Petrochaco, precio calidad de litro aceite, indica Artur. Y su seguro Chaco. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Lleva tus repuestos con descuentos ahora. Exclusivo para Hyundai o Isuzu. En repuestos automotor
Casa Central, Encarnación y Ciudad del Este. No, es solamente León, Ricardo, ¿eh? No, hay algunos que le perdonan a Fariña y a Gastón le perdonan. A los demás le silban. Ahora Serbia al piso, se pone de pie, está para darle a Alan, colocó nuevo centro, vino un golpe de cabeza, se metió sobre la izquierda Fariña, pelea cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Si el partido está igualado a 0. Hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista, Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21 y medio. En Punto Farma sorteamos un viaje para 2 personas, 40 mini vacaciones, 12 aires y más. 30.000 guaraníes de compras si tenés un cupón. Vive el verano con Punto Farma. Crucemos 26. Comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento más una mochila de regalo con tarjetas crédito Itaú hasta 10 cuotas sin intereses. Como mejor en todos los caminos. Con la nafta Grid de Petrobras cargas más rendimiento y más protección para tu motor. Ahora 6.690 guaraníes por litro. Pasá por tu Petrobras y carga Grid. Hay 2 pelotas en la cancha. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Se acerca Cristal de Chiquial, se los doman, charlan y conversa. ¿Qué pasó con Chi? Su gesto, Víctor. Sí, me parece que algo vino a decir el cuarto árbitro a la distancia, porque se pararon los dos al mismo tiempo, Blas Cristaldo y Chiqui Arce, y ahora la silbatina es para Servio, porque casi consumió 1 minuto para sacar el tiro libre. La pelota larga y al fondo. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. 20 al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitaúa.com.py. Arturo. Opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Sí, la forma en que lo esperó, lo midió y le pegó. Le pegó sin pelota prácticamente Pérez. Y encima se enojó el jugador de Cerro. Y el árbitro muy pasivo hasta el momento. Cerca de los 28. En Villa te contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Diseña tu éxito con la UTIC. Estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Tiro libre para Guaraní. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeña mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Nicolás Barriento que le pega, levantó uno de los brazos, colocó un centro, tiró, vino un golpe de cabeza, viene para buscar la pelota. Pérez, controla bien, es que digo, Benítez, y la pelota del gatito. Beba y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Marejal López, teléfono 671-707. Seguinos en Instagram como Beba y Flores. La marca coreana con más de 70 años y conocidas como Sanjang pasó a llamarse KGM. Seguía @kgm.paraguay.oficial. Representa Automotor. Salina la Benítez a la derecha, sabe que el partido está 0-0. Primero Comelajes en el fondo. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Cicagual y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Cica queda bien. Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Se juega el terreno legendario, viene golpe de cabeza, llegó a la pelota, pero aterriza Nicolás Barrientos, la pelota no salió. Ahora mitad de terreno, Comendieta, jugó Ferfer, metió la pelota sobre la punta izquierda, Barrientos se metió, reclamó Martínez pidiendo la pelota en lo alto, carga Guaraní con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, estamos cerca de los 30. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, llamanos al 021-576-828, comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. El Interpoli, Guaraní, le pega al sur. Copa Sudamericana fase 1 el jueves, Guaraní ante 2 de mayo en el Estadio Arsenerico, 19 horas. Arbitraje de Gustavo Tejera en el bar Andrés Cuña, ambos uruguayos. Se le va a pegar, la pelota la tiene el 5, el 7, Vigo Mansur. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Era pelota muy cerrada, cayó Gatito, respira falta, no sancionó falta al árbitro, Víctor. Así es, falta de William Mendieta contra Gatito Fernández. Viene la olla, el partido igualado. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Petrochaco, precio, calidad de litros, indica Artur.
0. Y su seguro, Chaco. Comenzamos los 30 en la mañana. Encontrar lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barlet, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Terminó ganado en un partido intenso 2 de mayo el Chinidense esta mañana 1-1. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y pensada para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, así lo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC. Ponemos 0-0 la uña. En Wizard, clases presenciales y virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Amanilla, Fariña, Víctor. Así es, Alexis Fariña amonestado por la falta contra Mansur. 31. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. Precios imbatibles en supermercados. Stock, fideo hundido, espagueti, 400 gramos, 3.250 guaraníes. Carne molida popular con sección 9.950 guaraníes hasta el 6 de marzo. La indicación de chica, ¿quién, Víctor? Sí, en este momento lo llama Alcides Benítez. Francisco Arce, ahora va a venir todo el equipo porque hay pausa para hidratación. 31,5. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago de libre al 6.000, al 627, 7.000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Con Bancomer, tarjetas de crédito 100% de reintegro en peajes Duque, Samber e ITA. Viernes, sábados y domingos Bancomer crece desde la raíz. Y la silbatina público de Cerro, Víctor. Ya que se acercan todos los jugadores hacia la banca, le hacen sentir a todos el disgusto de este momento del partido y me parece que en general del semestre, porque el público, insisto, hoy vino con poca paciencia y a cada rato lo demuestra a sus jugadores. 32. Cocido con leche, La Pradera en su presentación se hace de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. Está claro que el público de Cerro perdió la paciencia. Yo creo que en la gente que se pone la albirroja para todo, conseguí tu vaso albirrojo Hydride, cargando desde 150.000 más 65.000 en las estaciones Shell. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saiga. Mencionamos las facciones de Cerro, no está Cerro, está sin su barra brava. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Short TV, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Short TV, tu sponsor oficial de la albirroja. Comunidad del Trabajo JMC, comunidad de WhatsApp donde podrás encontrar ofertas laborales y compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Sigue la silbatina, Víctor, lo escucho mal. Sí, hay un grupo ahí en preferencia que sigue silbando al equipo. Ahí veo que Diego Martínez ya dio todas las indicaciones, igual el grupo queda reunido. Cecilio Domínguez se nota que es el que está hablando en este momento a todos los compañeros. Bueno, acordate, Víctor, que después del 3-1 del jueves, la canción fue que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Sí, totalmente. Y vinieron con el mismo espíritu de vuelta los hinchas de Cerro el día de hoy. Y hoy no quiero imaginarme lo que va a ser la reacción si Cerro no gana hoy ante Guaraní. 33,5. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info serrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar a Z mujer, a Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Fopasa. Partido, hasta yo diría, sin entrar en el campo de Ricardo, o entro, discreto la olla. Juan. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Si estás pensando cuidar tu futuro, empezá con el mínimo que corresponde a tu edad. Ingresá a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online Caja Mutual. ¿Y ahora qué pasa esta ceremonia de Benítez con los jugadores de Cerro, Víctor? Sí, en este momento habla Benítez con Fariña. Quedó, no sé si disconforme con la tarjeta que recibió, por eso se acerca y le pide explicaciones al juez del encuentro. Iturbe se va, lo calma un poquito y ahora va a continuar el partido. Cerca de los 35. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Después de las subvenciones, la vuelta de Servio, la portería legendaria. Disfruta la Lactolanda. La Lactolanda es parte de tu vida. La Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto indica. Mendieta perdió balón 0-0. Y su seguros Chaco.
Pelotazo largo en el fondo, si cruzamos 35. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Don César. Don César en cada hogar, en cada mesa. Intenso juega, motivo partido esta mañana con Jorge Gasal, con Villa y los compañeros. Buen parte de 2 de mayo, Tridense, Pedro Juan 1-1. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeño seguro, empeña en La Plata. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso sur casi perpetuo, Socorro y Ñembú. Ventas al 0983-300-9813. Búscanos en redes como San Justo Hierros. Pide mayor colaboración Mansur, la pelota la tiene sobre ligero Cecilio. Cecilio con la pelota entró Cecilio. Jugando bien, metió la pelota para Fareño. Morado jugó sobre la izquierda. Leo mandó de zurda, pelotazo en el aire, golpe de cabeza. Viene buscando la pelota Willy Mendieta. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Sí, Ricardo. Okay, le cobran la falta al jugador una mano y Mansur revienta la pelota. Entonces también puede ser tarjeta. Fue Martínez en realidad. El que reventó fue Barrientos. Barrientos. Perdón, fue Barrientos. Tiro libre. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. El nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Ya vida Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Ya vida Caricia. También Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Que seguro Servio por bajo, poste derecho. Domingo 30 de marzo. Asamblea ordinaria de Comecipar. Centro de Convenciones del Mariscal. Más información al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAIS. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llamanos al 235-8000. Unisal. La pelota en el aire, viene sacando Cerro con la peinada del jugador Gastón Jiménez. Pelota a la izquierda de Barrientos, se acomodó buscando para Cantero. Cantero movió la pelota para López, teniendo legendario 0-0 en la olla. Con presencia de Diego Gómez ingresando en el minuto 69. Brighton derrotó 2-1 a Newcastle y se instaló en los cuartos de final de la FA Cup. La pelota la tiene sobre la punta derecha, cargando bien Pérez, movió la pelota, jugándola para Benítez. Benítez colocó el centro, tiró, golpe de cabeza cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 0-0 en la olla. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa, probaste, te gusta. En Concasa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Se juega en terreno de Cerro, aunque ahora la salida la va a tener Fariña, condicionado por una amarilla. Movió la pelota para Allen, llegó sobre la media cancha más arriba para Iturbe. Campo rival, viene gol de Cerro, vino. Servio. Y mirá Allen cómo le dice pasame. Ricardo. Sí, porque a la carrera no tenía tiempo de mirar, seguramente no le quiso pasar la pelota a nadie Iturbe. El remate derecho directo al arco, abierto por el sector derecho, le pedía a Alan, por el sector izquierdo Cecilio Domínguez. Se desaprovechó Cerro, lo que pudo haber sido el primero, bien por Servio. Este fue el gol que le hizo Iturbe, parecido a Olimpia, si concretaba, ¿verdad? Sí. Un poco más abierto al costado, esta vez más recto. Sí, señor, 0-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.l. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Vuelve a clases con Bristol. Descuentos increíbles en notebook, impresoras, tablet y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Campo de Cerro, si estamos cerca de los 40. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Se fue López, movió la pelota para Pérez sobre el campo rival cuando entrega para Benítez el terreno de Cerro frente a Preferencia. Ubicó la pelota para Barriento, cruzó, cambió Willy al arco, le pega. Esta Willy se abrió. Va a tirar, jugó para atrás, moviendo Barriento va a empujarla para Cantero dentro del área, fuera ahora, tiró, cero el desvío, ahí sí tira legendario. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, escribió, llama al 021-729-4600. Uninorte, estudiando Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Repuestos con descuentos para Hyundai o Isuzu por tiempo limitado. En repuestos Automotor, Casa Central Artigas, Encarnación y Ciudad del Este, más info al 021-729-7878. Bajamos el tiempo.
Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros al indica. Artur. Y su seguros Chaco. En el Ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. En el Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Los domingos Mega Call Center de Punto Farma. Hasta un 50% de descuento a través del 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota en el medio cuando viene para buscarlo saliendo el equipo de Guaraní. Atención con esta pelota a la derecha. Cuando la tiene el jugador Benítez en campo rival. Sube Pérez a la derecha, mandó mal. Controla el gatito. Comprando 4 cubiertos, 3,20% de descuento más una mochila de regalo con tarjetas crédito Itaú hasta 10 cuotas sin intereses. Como mejor en todos los caminos. Con la nafta Grip de Petrobras carga más rendimiento y más protección para tu motor. Ahora 6.690 guaraníes por litro. Pasa por tu Petrobras y carga Grip. ¿Qué quiere el público del Cerro, Víctor? Hasta gatito ligó recién Arturo. Andate a la... Le gritaban al arquero de Cerro Porteño. Minuto mitad de terreno, 0-0. Cerámica Itaú, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitaú.com.py. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. El campo de Guaraní jugó para Gastón en el círculo grande, pone para atrás. Movió la pelota bien para Pérez de Moto, que organiza el fútbol. Mandó la pelota sobre la punta derecha cuando viene para buscarla. Ahora se metía Iturbe, cargando de espaldas al arco, vino cierra la marca. Recuperando la pelota Fariña con el balón, campo legendario. Dejó la pelota para Gastón, amaga para el centro, jugó para Iturbe. Frontal ataque, le puede pegar. Iturbe con la pelota, juega sobre la izquierda. Mandó bien para Pérez, el centro fuera del área. León, Pérez. Y ahora Pérez tiró, la silbatina para León, Víctor, nuevamente. Sí, otra vez el pase quedó corto de León y el público se enojó. Es terrible. ¡Epa! Saca mano en el fondo Cerro, viene el gol de Guaraní. Atención, se metió Benítez, tiró afuera. Mirá lo que le dice con razón Ferfer. Mira, Ferfer le dice, estoy solo, Ricardo. Totalmente, y tenía razón Fernando Fernández, el goleador que tiene Guaraní. Y tenía también la opción de distracción a Willy Mendieta, pero estaba tan solo Fernando Fernández que le pegó mal. Benítez desaprovechando la contra. La pelota bien para Fariña, puede haber falta Cayón. No, de pie, le dice. Nada que ver, Víctor. Sí, pensó un ratito Fariña y me parece que después decidió tirarse cuando iba al cruce de Daniel Pérez. Reclaman los jugadores de Cerro, igual todavía no se reanuda, así que puede intervenir aún el VAR si así lo considera. 43. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Torneo Paulista, cuarto de final, Bragantino a las 20:45 ante Santos. En Bragantino titular será Isidro Pita. Va a sacar la pelota en el fondo serbio. En UTIC, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTIC, el futuro lo decidís vos. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Lo que será cuando termine el primer tiempo en la silbatina del público. Si esto sigue así, 44 público de Cerro. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Beba y Flores. La pelota viene para buscar a Torres, rechazo largo, reventaba Vargas, mitad del terreno, al pelotazo se juega ahora. La marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanyang pasó a llamarse KGM. Seguía @KGM.paraguay.oficial, representa Automotor. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Sergio Orco queda contra la avenida Quinta, va a sacar para terminar el primer tiempo. En Joser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joser Barber Oficial. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Checo y Julio Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Bien, Barriento cayó cerquita del Baterí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Pero vuelve la salida del Cerro, la pelota la va a tener en mitad de campo. Se moviliza el equipo Suberna con Torres, dejó la pelota sobre la izquierda. Atención con esta, pelotazo muy largo cuando se metía Cecilio. Después de rechazo Fariña, después Ana, juega Gastón. Gastón Cecilio, largo al fondo. Ya escucharon. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto indica. Artur. Con 3 agregados, 0-0. Y su seguro Chaco. 3 minutos más.
Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato con los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Encontrá lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos y llamanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. López jugó para Serbia, pelotazo largo en campo rival, buscó Ferfer. De rechazo aparece Barrientos, Willy por la nota para el medio, para Mansur, falta. Caía Jorge Cerro, Víctor. Falta de Luis Martínez contra Gustavo Velázquez. Hay tiro libre para Cerro, amarilla para quién, para él. Luis Martínez. Muy bien, tiro libre, media cancha. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barraled, alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y pensada para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263. Suscribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Pro Make in Americana. Gastón Jiménez movió sobre el campo rival, dejó la pelota para Velázquez, que metió un centro cuando vino un golpe de cabeza. Sale Serbio con seguridad en punto penal. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borges. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Precios imbatibles en supermercados Stock. Fideo Unido, espagueti 400 gramos, 3.250 guaraníes. Carne molida popular Concepción, 9.950 guaraníes hasta el 6 de marzo. Partido intenso esta mañana, pero con 2 de mayo Chinidense 1-1. Catedral Weekend es del 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Arranca tu auto nuevo, tu auto 0 kilómetros con Bancop. Primera cuota a los 60 días. Viví la emoción de tener tu propio 0 kilómetros. Bancop, crecer desde la raíz. Movió y Turbe jugó porque le molestaba a Barrientos. Se repite a media cancha, tiro libre para Cerro. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en Lighthouse. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí. Pechuga, lomito de pechuga y más. Pechugón deliciosamente natural. La pelota a mitad del terreno buscando la salida. Cerro se acomoda con Velázquez. Había jugado la pelota Pérez. Pelotazo largo. Se toma la cabeza Velázquez, se pierde cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Mira, Pérez la monta, si yo estaba a tu lado, le dijo, la pelota la saca Serbio. Yo creo en la gente que se pone la albirroja para todo. Conseguí tu vaso albirrojo Hydride, cargado desde 150.000 más 66.000 guaraníes en estaciones Shell. Termina el primer tiempo, igualado a 0. Record Electric presenta cables y tus cabos, el mío de conductores eléctricos de alta calidad. En tus cabos representa y distribuye Record Electric Saica. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinta. Shorty Vive, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Vive, entonces la oficial de la albirroja. Terminó el primer tiempo, Víctor. Se percibe perfectamente el malestar del público de Cerro, que va a despedir con todo tipo de gritos, silbatina cuando el equipo se acerque hacia la esquina. Hasta volver Chiqui se escucha en la zona de preferencias. Y ahora se va a retirar el equipo y vamos a escuchar. Al grito de fuera, Zapac, despiden al equipo y ahora ponen el parlante fuerte para que no se escuche y la gente se da cuenta y comienza a gritar, comienza a mirar hacia arriba en medio de insultos al plantel, a Zapac. De todo dicen los hinchas de Cerro mientras el equipo se retira rumbo al vestuario. Bueno, saludo muy especial a Roberto Torres en Colombia, nos sigue y nos saluda a todos, Gustavito, a todo el equipo. Así que Roberto, para vos un saludo muy especial. Gracias por tu sintonía, éxito en el fútbol colombiano. A vos, a todos sus integrantes del cuerpo técnico. Muchísimas gracias, Roberto Torres en la sintonía. Y que sea éxito el Tiburón en el fútbol colombiano. Ya volvemos. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beat, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beat, sponsor oficial de la albirroja. Comunidad de WhatsApp del trabajo JMC, donde podrás encontrar ofertas laborales y compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomer Automotores. La opinión de Ricardo Anuna presente. ¿O querés decir algo más, Víctor? No, que fue demasiado evidente lo de los parlantes, Arturo, porque entró el equipo, paró el grito y
hicieron callar de vuelta lo que retumba. Era justamente para frenar los gritos de fuera Zapá, los insultos al público, del público a los jugadores cuando se iban retirando. Cuando pone la pelota el Sadito, ahí reacciona el público de Cerro cuando retroceden. Al comienzo era solo para León, después con cada pase atrás, después se sumaron insultos a Cecilio, hasta Gatito ligó su parte en este primer tiempo. Que vuelva Chiqui, ¿verdad? Que vuelva Chiqui, hasta eso escuchamos, Arturo, después de mucho, la verdad, eso se vuelve a escuchar aquí en la zona de preferencia. Justo coincide que Chiqui hoy está del otro lado y que nada está gustando al hincha de Cerro el rendimiento de su equipo. La opinión de Ricardo en una presentación de... Quitador, para cada dolor hay un quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, era un preludio de lo que podía pasar el jueves pasado, cuando el equipo se retiraba del terreno de juego con un 3-1 a favor, un 7-1 en el global ante Monagas, y cuando se acomodaba en la mitad de la cancha y levantaron los brazos, empezaron a gritar que se vayan todos, que no quede ni uno solo. La pregunta era, con un 3-1, igual le están pidiendo que se vayan todos. Un público de Cerro que está cansado, que está hastiado, y que la gota que rebosó el vaso para mí, y creo que para ellos también, fue el clásico. Porque si Cerro ganaba el clásico, no iba a pasar lo que está pasando. Si Cerro ganaba el clásico, la gente no iba a estar tan disgustada, tan enojada, tan nerviosa. Y algo raro también es que la hinchada de Cerro, o sea, la barra de Cerro no se presente. Si hay un común acuerdo con la dirigencia, en vez de hablar bien, habla mal de la dirigencia y de la barra. ¿Por qué digo esto? Significa que hay una relación muy cercana, muy fuerte, entre la barra y la dirigencia barra. Porque después niegan que es la dirigencia la que le da la posibilidad a la barra de ingresar. Pero uno sabe, o por lo menos los compañeros, en este caso Víctor, que cubre las actividades de Cerro, que conoce muy bien el club, que son los mismos barra-socios de Cerro, que después le dan el voto al que se presenta como candidato al título. Por eso voy a repetir esto y que quede bastante claro. Lo que parece hablar bien, habla mal de lo que está pasando el día de hoy. Esa relación barra-dirigencia, dirigencia-barra. Y se tiene que cortar desde la raíz y que ya no aparezcan, así como hoy evitaron, como un acuerdo, el castigo, lo que ustedes quieran. Pero así como hoy evitaron el jueves pasado que los barra ingresen al estadio, significa que pueden hacerlo. Ahora, van a pagar un precio muy alto y se sabe, por eso no se animan a hacerlo. Y metiéndonos en el partido de la tarde de hoy, yo digo, ¿qué pasaba con este partido si se jugaba a las 9 de la mañana con el calor desesperante que hizo hoy, como jugaron 2 de mayo Trinidense? No iban a correr, iban a jugar cada uno en su campo, en su terreno de juego, y se iban a pasar y se iban a prestar la pelota, porque realmente yo vine preparado para ver otra cosa. Vine preparado para ver un Cerro que iba a tener ganas de recuperarse en el torneo, aprovechando que el rival de turno empató el partido ayer y que no le pudo ganar a General Caballero, que encontró el empate prácticamente en la agonía del partido y le iba a servir para descontar 2 puntos. Y que no le iba a perder la pisada a Libertad de los 8 que ya quitó, 11 el viernes, 10 ahora con el empate de Cerro. Y creo que el hincha de Cerro con un empate, ni hablar de una derrota, y esto va a terminar de mala forma. Y creo también que a nivel local ya no va a venir la gente que viene a alentar. Hoy estamos muy bajo en el promedio de lo que Cerro suele meter cuando juega de local, y decimos siempre, pasa que está el socio o que está el hincha que quiere venir a la olla y no quiere irse a otros estadios. Pero hoy me parece que juegue donde juegue Cerro ya no va a recibir el aliento, ya no va a recibir el aplauso de su hinchada. Hoy está más que demostrado la silbatina, el disgusto,
los silbidos, el reproche de la gente. Lo que decía Víctor en un momento dado era fuera Zapag de la gente que vino hoy y recordemos que no son barras. Y en otro momento que vuelva Chiqui. La misma hinchada que en un momento hizo una camiseta fuera Chiqui. Entonces no se entiende mucho lo que pasa con esta gente de Cerro Porteño. Futbolísticamente mal Cerro. Mal, con errores. Simplemente para recordar un pase de Gastón para Pérez. Pérez que estaba mal parado, le roban la pelota y termina en un remate de Fernando Fernández. Taponado, la pelota al córner. Otro error de Velázquez, queriendo jugar en corto o queriendo tocar la pelota para atrás, pero de manera corta, que originó también una contra del rival que terminó mal para suerte de Cerro y para suerte de los que entregaron mal el balón. En los primeros minutos era León después de aquel gesto de silencio. Hoy lo silbaron casi cada vez que tocaba la pelota. Y ojo que el jugador se puede equivocar, pero el hincha de Cerro tiene que saber que tiene 17 años. Y Cerro es, o la hinchada de Cerro es experta en matar ídolos. Con esto no digo de que el chico sea un ídolo, pero es un chico de la casa, que le va a dejar en la parte económica un número importante a Cerro Porteño. Y no le pueden marcar simplemente por un error que cometió, por la juventud que tiene. Es prácticamente un joven adolescente. Y hay veces que también tiene que tener una consideración. Pudo haber pedido disculpas, sí, pudo haber pedido disculpas. Pero hoy tampoco es como antes, que tenía la posibilidad, o que teníamos la posibilidad de hacer notas, de que el jugador se arrepienta, de que pida una disculpa. Me van a decir por qué no sacó en redes sociales, en Instagram, en X, en Facebook, en donde sea, un comunicado pidiendo disculpas, pero bueno, y no pasó, ya no lo hizo. Y no solamente Gastón, Fariña, que en los primeros minutos era aplaudido, después se equivocó en una jugada que le costó la tarjeta amarilla y también fue silbado. Y después se sumó Gastón, y después se sumó alguien que estaba siendo aplaudido en casi todos los partidos como Velázquez, Gatito también, inclusive no solamente con silbatina, sino con insultos, con groserías contra el arquero de Cerro Porteño. Claro, el equipo no dejó mucho, por no decir que no dejó nada, pero algo que se ve desde acá arriba y que el público no es tonto, el hincha de fútbol, el que viene domingo a domingo a la cancha, o el que no puede venir pero lo ve por televisión, sabe y entiende. Hay 2 o 3 jugadas donde los compañeros lo buscan a Cecilio para que pique y Cecilio no pica. Se queda clavado, estático, y eso tampoco perdona al hincha. Por eso hay ídolos en Cerro, en la historia de Cerro, que quedaron marcados porque son jugadores que dejaban el alma en el terreno de juego. La primera parte de Churín, no la segunda, la primera parte de Churín. Un jugador que corría, que metía, que siempre estaba. Uno que no se va a olvidar la gente, Alex Rossi, el que se tiraba al piso, el que buscaba todas las pelotas, el que se sacrificaba. O un Mario Grana en la mitad de la cancha. Jugadores así la gente de Cerro quiere. Jugadores que no tienen ganas, que no pican, que se quedan clavados. El hincha de Cerro no perdona. Y creo que el hincha de fútbol en sí no perdona, pero la hinchada de Cerro es la más difícil hoy por hoy. La que está insistiendo, la que está pidiendo, la que está obligando. Si vamos al hincha de Guaraní que vino al sector de Petengil, en un buen número, bastante bueno realmente, con la camiseta inclusive del aborigen, quiero decirle que Guaraní también desentonó. Quiero decirle que Guaraní tuvo las más claras por errores de Cerro, como la de Fernando Fernández, o como aquella jugada donde Fernández se la abría por el sector izquierdo, el Willy Mendieta por el sector derecho, pero Alcides Benítez decidió patear al arco. Un remate con mucha potencia, cruzado al palo derecho de un Gatito que se tiró, que llegó tarde, pero que la pelota caprichosamente pasó cerca y no acertó el arco. Si acertaba, me parecía que iba a terminar en gol. Con un Mansur que acostumbra a jugar como volante interno por el sector derecho. Hoy por momento apareció por izquierda y Martínez por derecha, después cambiaron. Pero tampoco fue el Mansur que levantaba la cabeza, que intentaba un pase filtrado o que se acercaba al área grande para sacar un remate, sabiendo de la muy buena pegada que tiene el jugador de Guaraní.
Hoy Barrientos pesó pero a medias. Hoy Willy Mendieta tampoco filtró pelota alguna. Hoy Fernando Fernández fue absorbido por la marca. Hoy la defensa de Guaraní también cometió errores, entregando mal la pelota, saliendo con presión y no se sentía cómodo. Por eso digo, yo no sé si el partido le calza mejor a Guaraní para el empate, donde la reprobación del público, de la hinchada, no sé de la dirigencia hasta qué punto, pero creo que va a ser menor a la que va a recibir Cerro Porteño, el equipo de Cerro, si no gana, si empata el partido, ni hablar si pierde. Acá el obligado realmente es Cerro Porteño jugando de local, porque perdió el clásico, porque tiene que lavarse la cara y no lo está haciendo, porque Cerro dejó escapar muchos puntos en el torneo, empate contra Sportivo Luqueño, derrota contra Trinidense, derrota contra Olimpia, y no se acerca, ni siquiera intenta, ni siquiera busca. Porque si uno dice, el equipo está dando todo en el terreno de juego, están corriendo como si fuera la última pelota, y me inclinaría por un solo jugador, ese jugador es Iturbe. Después lo demás, no hacen esfuerzo, es como que están tranquilos, es como que están conformes con lo mostrado en el terreno, y eso no alcanza, ni para el hincha, ni para la dirigencia, ni para el jugador. Cerro se tiene que sincerar, y si definitivamente va a apostar a pasar a fase de grupo de Copa Libertadores de América y va a levantar ya el pañuelo del adiós en el torneo, bueno, alguien tiene que salir a decirlo. Me van a decir cómo va a enfrentar el jugador si dice eso. Pero creo que contándole, diciéndole la verdad, el público hasta si se quiere va a ser menos exigente. Pero si siguen jugando a medias en Copa, a medias en el torneo local, y las silbatinas no van a dejar de venir. Y repito, el público de Cerro en un promedio de 8 o 9 mil personas también va a bajar. El público de Cerro también va a dejar de asistir al estadio, y los pocos que asisten van a seguir silbando, van a seguir pidiendo la cabeza de jugadores o ofendiendo a jugadores. Hoy creo que no hay un ídolo visible en Cerro Porteño. Hoy se acabaron los Iturbes, los Cecilio Domínguez, los Gatito Fernández, los Velázquez, hasta el propio jugador que en los primeros partidos era aplaudido como Gastón Jiménez, hoy sirvió, también fue objeto de silbatina, al igual que Fariña, que fue quizás junto a Piris Damota en los últimos partidos del torneo de la clausura del año pasado, y los partidos que les tocó jugar, arrancar de titular, mimados, entre comillas. También el público le perdió la paciencia, porque Cerro no está demostrando absolutamente nada en el terreno de juego. Ahí está retornando Chique, saludó al público guaraní, Víctor. Así es, Arturo, retorna de a poquito Francisco Arce junto al preparador físico, junto a Blas Cristaldo, y en Cerro está intensificando Federico Carrizo. Así que se viene el primer cambio en Cerro Porteño, camiseta 8 para Carrizo. Y le va a sacar la Fariña, veo. Y la verdad no creo, Arturo, capaz del lado de la amarilla puede decir, pero no sé si va a ser bien visto el cambio para el público si es que Fariña es el que queda en vestuario. Y es el más, bueno, quizás sí sea Fariña por muchas cosas, Víctor, por la amarilla, porque no tiene la trascendencia de un Iturbe, de un Cecilio, de un Torres. Es el más fácil para sacar. Exactamente, esa es la palabra justa, es el más fácil en sacar. ¿Y no he puesto por puesto ahí? También. Sí, también. ¿Y quién otro tiene? ¿Y por quién podría entrar Carrizo si no es por Fariña? Hasta ahora queremos que... Yo lo quitaría a Cecilio por el rendimiento. ¿Y vos, Víctor? Y a mí no me gustó el primer tiempo de Cecilio, pero entiendo que es mucho más difícil sacar a Cecilio que a Fariña. ¿Se pusieron de acuerdo ustedes? Retorna el equipo, a ver, 3, 6, 9, 10 y no está Fariña. Se retira Alexis Fariña, entra camiseta 8 Federico Carrizo. ¿Qué dije yo? Fariña. Pobre chico, ¿verdad? No hizo un mal partido, pero es más fácil sacar al chico que sacar al grande que no rinde. ¿Quién entró? Federico Carrizo, camiseta número 8, va a ingresar en Cerro Porteño. Muy bien, y Víctor. Guaraní, los mismos jugadores, sin modificaciones para el segundo tiempo. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Único cambio, Víctor. Único cambio, se alista número 8, Federico Carrizo. Se va a levantar el tablero y yo creo que va a haber reacción del público cuando se den cuenta que el que no regresó es Fariña. Allí va el veedor, se va a acercar el cuarto árbitro, van a levantar el tablero 8-28. Creo que hubo un problema con la tarjeta porque están apuntando hacia la banca y todavía no efectúan el cambio. Ahí se levanta el tablero, 8 Carrizo,
quedó en vestuarios el 28, Alexis Fariña, primer cambio en Cerro Porteño. Lo sigue por Monumental. Lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el peito de confianza en Egeo. Muy bien, señoras, señores, va a arrancar el segundo tiempo del partido, arrancó. Monumental. 0-0 la olla. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, la Z hombre y naranja. Activa tu energía con Recuperar calidad Papasa. Ahorra con tarjeta de crédito de la Caja Mutual 35% martes y sábados en farmacias Energy, 30% en Punto Farma miércoles y sábados. Solicita tu tarjeta de crédito de la Caja Mutual. Pero no hubo reacción, Víctor, ¿verdad? No, pensé que iba a ser distinto, pero no. Por lo visto aprobó el cambio el público también. Muy bien, sacando la pelota Servio sobre el campo rival, viene un golpe de cabeza. Esta mañana faltaron 2 de mayo, Chinidense 1-1. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Pelota para Iturbe, colocó el centro. Se fue de extremo a extremo, cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El miércoles Cerro Porteño se presenta en Arequipa. Tendremos Víctor Villalba acompañando toda la presencia de Cerro. El viaje es el martes. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. Está un golpe de cabeza. ¿Vos sabés que Ricardo no apareció mucho Piris Damota? Poco Piris Damota. Absorbido quizás por la marca o tampoco quiere arriesgar de los jugadores que se anima un poco más hoy haciendo la más fácil, toques cortos. 0-0 partido. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulcesar. Dulcesar en cada hogar, en cada mesa. La pelota de Serbia, pelotazo largo para Alan, va a sacar cerca de los dos. Y está para sacar la pelota al portero. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya. Ya Vira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya Vira Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saca de costado, corresponde al equipo de Cerro con Ana Benítez. 0-0 el partido. Cerro juega el miércoles a las 19. Enfrentando a Amegal, que viene de Milán, al equipo colombiano. La pelota la va a tener sobre la izquierda. Epa, se fue Iturbe. Iturbe toca bien, jugó la pelota para Torres, pero vino la marca de Real Tolima. Atención con esta pelotazo largo. Al centrazo, Cerro, ahora frontal, Ricardo. Sí, pelotas a ver si alguien puede arreglárselas dentro del área, pero poca claridad. La pelota dentro del área, vino un golpe de cabeza y va a insistir el equipo de Cerro cuando la va a sacar en el fondo legendario. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, flanqueras y más. Acceso, surcas y perpetuo socorro en Invid. Ventas al 0983-309-813. Búscanos en redes como San Justo Hierros. Y el público ahora que dice, ¿conoce tú, Víctor Cerro, no? Sí, hubo aplauso recién para la jugada que terminó con el remate de Jonathan Torres y ahora lo vuelven a silbar a Servio. Pasa que cada saque de arco, cada posesión, por lo menos 30 segundos consume el arquero de Guaraní. ¡Saque Servio! Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Bien sobre la izquierda para ponerla cuando se metía el jugador de Guaraní. Barriento buscaba Martínez. Pelota sobre la punta derecha. Puede venir el gol de Guaraní. Atención con esta. Buen enganche. Cayó. Sigue el juez sin falta. Se metía a la derecha Benítez. Crédito con tasa preferencial del 11,9% y hasta 96 meses de plazo para adquirir equipamiento e implementos profesionales con Mesipar, tu mejor opción. Urizal, sede central de España 330, San Lorenzo y Pilares en Lambaré. Capilla, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Urizal. ¿Qué decir, Ricardo? Que la gente lo está aplaudiendo a Torres, recién con un remate al arco y ahora por pelear la pelota. López, ¿qué nacionalidad es, Víctor? El zaguero de Guaraní, Mario López, paraguayo, hizo su carrera mayoritariamente en el exterior, jugó en Aldo Civi, jugó en Quilmes, jugó en el fútbol chileno y desde la temporada pasada en Guaraní, pero es paraguayo. Ah, correcto, echa la aclaración porque lo vimos poco en el fútbol paraguayo. Epa, pifiaba en el fondo Cantero, pelota fuera cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando la pelota para tener la jugada
jugador Gastón Jiménez pone por bajo, jugó para Piris Damonte, viene cargando el equipo de Cerro. Entrega otra vez para Gastón, toca Piris Damonte, juega bien. La pelota para Cecilio, abrió, movió para Carrillo, juega atrás, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de Hidrosaito indica Arturo. Y su seguro Chaco. Mucho más pulsante Cerro, Ricardo, ¿está claro? Sí, ahí no cobra, ahí cobró una falta contra Iturbe, si no me equivoco. Mansur contra Piris Damota. Piris Damota, y no es tarjeta eso, la forma en que le pegó, quizás para el árbitro no. Cerro sí está buscando, está obligado, sabe que no puede desaprovechar la oportunidad de sumar de a 3 y también con la silbatina y todo lo que se llevó en el entretiempo salió obligado. Señores, 0-0. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa. Upisa, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Hay tiro libre, ¿qué pasa, Víctor? Quiso apurar Piris Damota, le indicó el árbitro que tenía que autorizar primero. 0-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Cecilio con la pelota, vino la marca peleando, sacando sobre izquierda, poniendo la pelota bien. El jugador de Guaraní cuando buscaba a Martínez. Mitad del terreno Ferfer, se le perdió la pelota, carga Cerro, van afuera. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribiros al 0976101010. Avanza siempre con Quinton, Chacomer, respaldo total. Vuelve a clases con Bristol, descuentos increíbles en notebook, impresoras, tablets y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pero Cecilio recién recriminó al compañero porque le puso la pelota adelante, como diciendo, me están exigiendo demasiado. Yo lo veo bastante flojo a Cecilio Domínguez y tiene que animarse el técnico a sacarlo. La pelota a mitad del terreno, Carrizo, vino la marca cubriendo Mansur. Carrizo en el mano a mano, giró bien. Va a poner la pelota para León, se proyecta León sobre la punta zurda, cubriendo jugador de Guaraní, viene cerrando como puede en el fondo Pérez, pone el cuerpo y afuera el balón. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probado ya. Ya Vira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Ya Vira Caricia. Ricardo, es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol de Lasga, nuestra calidad, su seguridad. Y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Volve a clases con Bristol, descuentos increíbles en notebook, impresoras, tablets y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes, Instagram, Frutos de los Andes, PY. 2 de mayo, Trinense empataron esta mañana 1-1. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, escribí o llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Claro, Gastón no lo entendió, Turbe se da la vuelta, pelota se pierde cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 0-0 por ti. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Copa América Fútbol de Playa, final del segundo periodo. Paraguay está perdiendo la final 5-3 ante Brasil, recordando que el albirroja ya clasificó al Mundial de Seychelles, que se va a estar disputando esta Va a sacar la pelota a Serbia. Lleva tus repuestos con descuentos ahora, exclusivo para Hyundai o Isuzu. En Repuestos Automotor, Casa Central, Encarnación y Ciudad del Este. Compra al mayoría, sé que tu dinero rinde más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Olimpia empató, están empatando los equipos de Cerro Porteño, Guaraní, ganó Libertad y saca más ventaja hasta ahora el equipo liberteño. En Punto Farma sorteamos un viaje para 2 personas, 40 mini vacaciones, 12 aires y más, 30.000 guaraníes de compras y tenés un cupón. Baby el verano con Punto Farma. Comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento más una mochila de regalo. Con tarjeta crédito Itaú hasta 10 cuotas sin intereses. Como mejor en todos los caminos. La pelota la tiene Cecilio, juega a la derecha, atención, se metió Jonathan Torres con la pelota, colocó centro, viene gol de Cerro. Sobre el travesaño Carrizo, Rica. Sí, le pegó de primera, Carrizo pudo haber bajado esa pelota, intentado algo diferente, pero prácticamente se la lleva por delante, aunque por lo menos una jugada clara en el segundo tiempo. Cerca de los 10. Con la Nafta Grid de Petrobras, carga más rendimiento y más protección para tu motor. Ahora 6.690 guaraníes por litro. Pasa por tu Petrobras y carga Grid. Cerámica Itaú, a su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitaúa.com.py.
0-0 partido. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Diseña tu éxito en la UTIC, estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto indica Artur. El partido igualado 0. Y su seguros Chaco. Monumental. 0-0. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. En El Sol Seguros, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa a elsolseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. No hay cambio, Víctor. Por ahora no, Arturo. Veo que están trabajando en lote de 6 los de Cerro, lo mismo los de Guaraní. Los técnicos miran atentamente el partido y no a sus suplentes, por lo menos en este tramo. El saque de costado para Guaraní. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanyan pasó a llamarse KGM. Seguí a @kgm.paraguay.oficial representa Automotor. ¿Qué sancionó? Dio en el árbitro, veo. Sí, por lo visto sí, Arturo, porque va a dar suelta direccionada. Le va a dar la pelota a Cerro Porteño. Lo que no entiendo es si pegó en el árbitro, porque si el último en tocarla fue el jugador de Guaraní, pero ya se reanuda el partido. Bueno, acá tenemos en imagen el disparo. Dale el árbitro, Víctor. Ah, perfecto. Por lo menos la sensación que Claro, tenemos. pero como va afuera, entonces le dan a Cerro. Sí, que es como que se esquiva. Claro. La pelota va a mitad de terreno, carga el equipo de Cerro Porteño. Atención con esta, Carrizo se fueron, lo paran o no. La pelota va para el fondo, qué buena. Jugó Cecilio. La metió el centro, gol de Cerro. Golpe de cabeza. Reclama mano, León, reclama mano, Víctor. Así es, reclama mano de Gustavo Vargas. Vargas, perdón, sí señor. Hay un empujón, mira. León a Mansur lo empujó, estaba muy nervioso y reclamando el número 37 de Cerro ¿La Porteño. mano de quién fue? Vargas era el que iba al cruce. Cabeceó León. ¿Va a haber VAR o no va a haber VAR? Y vamos a ver, Arturo, el árbitro marcó decididamente córner. Bueno, todavía no tenemos la repetición. El árbitro está muy seguro hoy de todo lo que está cobrando. ¿Por qué hoy? Y no porque... hay una mano, Hay una mano, puede intervenir el VAR. Sí. No solamente hay una mano, sino que entre la mano y el pecho, el brazo y el pecho. Bárbaro. ¿Se espera el VAR o no dice chequeo VAR ahí? No dice. Esta es la jugada. Si quieren cobrar, cobran, y si no, no pasa nada. ¿Y a quién se va a hablarle ahora al árbitro, Víctor? Está explicándole a Matías Pérez y a Piris Damota. Vi que hizo el gesto de que pecho-mano fue así. Sí, fue la sí, puede ser eso. Exactamente, pecho-mano. Por eso, ¿dónde pega primero el tema? La pelota, entonces, ¿correcto el juez? Sí. La pelota en el aire, golpe de afuera, tiro de portería, correcto el árbitro. Y vamos a decir que sí, Arturo, pero ¿sabes qué pasa? Es la jugada. Quiero cobrar, cobro. Si no quiero, no cobro. Y después te ponen el reglamento. Pega primero la mano en el pecho, después la mano. Y si quieren cobrar, te dicen no, primero pegó en la mano y después en el pecho. Cerca de los 14. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sicahual y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. Y Joser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joser Barber Oficial. El partido igualado 0. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Con el dominio de Cerro. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Al bate con Apracur. Los demás Yochilines igualaron esta mañana, Pedro Juan. 1-1. Encontrá lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Vamos al cambio, Guaraní, Víctor. Camiseta 26, Diego Fernández, el que va a ingresar. Fernández, Guaraní.
Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y pensada para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. La pelota la tiene Cecilio Buncaño, saca en el fondo Guaraní. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Pro Made in Americana. Se juega a mitad de terreno, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Pedro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Artur. Y su seguro Chaco. Carga Cerro, que es nominador del partido. Pelotazo largo a la izquierda, vino un golpe de cabeza. Epa, falta, tiro libre para Guaraní, Víctor. Falta de Jonathan Torres contra Mario López. Y Da Costa no va a ingresar, Víctor. Y yo creo que si sigue 0-0, sí, va a entrar en cualquier momento Da Costa. Vamos a ver cuándo. Tiro libre. Fútbol mexicano, fecha número 10, Querétaro derrota 2-0 a Puebla. En Querétaro titulares José Canales, Rodrigo Barín y Josué Colmán. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Cambio en Guaraní, ingresa 26 Diego Fernández y se retira William Mendieta. Que no completa los partidos, Guaraní, ¿verdad? Generalmente juega 60, 65 minutos. Hoy otra vez cumplió con eso. 15 del segundo tiempo la variante. Hasta ahí llega Mendieta. Muy bien, Diego Fernández en Guaraní. Ferro parecea sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferro parecea 43 años construyendo contigo. Precios imbatibles en supermercados Stock. Fideo Unido Espagueti 400 gramos, 3.250 guaraníes. Carne molida popular Concepción 9.950 guaraníes hasta el 6 de marzo. Cruzamos 16. Catedral Weekend es el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Con Bancop y tarjetas de crédito 100% de reintegro en peajes Luque, Samber e Itá. Viernes, sábados y domingos Bancop crece desde la raíz. En campo de Cerro, ¿quién cayó? Cayó Luis Martínez, la falta fue de Federico Carrizo. Tiro libre corresponde a Guaraní. Cocido con leche, la pradera en su presentación se hace de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación y tus recetas festivas, elegí pechuga de pechugón. Conversando, Chiqui, le parece que lo llamó el propio Blas Cristaldo, Víctor, ¿eh? Sí, hablan ahora con Blas Cristaldo. Algo del lado izquierdo veo por las señas que hacen el técnico y el asistente de Guaraní. Tiro libre para Legendario. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Ricardo, hace una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasga. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Venga, Tito, con seguridad. Yo creo en la gente que se pone la albirroja para todo. Conseguí tu vaso albirrojo High Drive. Cargando desde 150.000 más 65.000 en las estaciones Shell. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos Cambio todo. Cerro, Dos cambios en Cerro, 19 Francisco da Costa y 22 Derlis Rodríguez. Los cambios en Cerro. Record Electric presenta cables Induscabos y línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saica. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distintos Shorty Beef. Carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Sí que se va y se sirve, Víctor. Y yo creo que sí, Arturo. Me parece que está haciendo mérito para ser cambiado Cecilio. Ricardo. Sí, yo lo sacaría a Cecilio. Era el cambio ya por Carrizo y no se animó a sacarlo. Y lo va a sacrificar a Torres seguro. 18:30. Comunidad del Trabajo JMC, comunidad WhatsApp donde podrás encontrar ofertas laborales y compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomer Automotores. Piensas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info serrana.edu.py. Diego Fernández con la pelota a la izquierda, se acomoda bien, dejó la pelota sobre la punta para buscar la Cantero con el Evanómine marcando bien el equipo de Cerro. Una manera de decir, de luego, cubre por mejor. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recupera Calidad Guapasa. Si estás pensando cuidar tu futuro, empieza con el mínimo que corresponde a tu edad. Ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online Caja Mutual. Cerca de los 19. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes
Guaraní es de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. La pelota de Vargas juega por abajo, dejó la pelota para Mansú, jugó para Vargas, giró a la derecha. Pelotazo largo, viene un golpe de cabeza, busca la salida, legendario, mitad del terreno, tocándola bien. Atención con esta, se mete bien Ferfer. Pelea Ferfer, cubriendo en el fondo, saca el jugador de Cerro, falta Víctor. Así es, Gustavo Velázquez, el que recibió la falta de Fernando Fernández. En la corrida se vienen los cambios. Ahora en Cerro Porteño se va Cecilio Domínguez, abucheado. Y Turbe abucheado ahora también. Cecilio responde. Cecilio irónicamente aplaudió a la gente no le perdonó, de todo le están gritando a Cecilio en la zona de preferencia. Llegó el público de Cerro, Sí, perdió la paciencia con todos. Iturbe no estaba haciendo un mal partido, pero tampoco hizo ningún gesto. Bien por él, y Cecilio definitivamente no está rindiendo. Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros lo indica Artur. Y su seguro Chaco. ¿Quién iba a pensar, no? Iturbe y Cecilio no completan el partido y la rechifla para Cecilio del público del Cerro. Completar una manera de decir, digo, cómo venían los dos. Sumándose a la plantilla del Cerro con las incorporaciones. Arranca Martínez, va a jugar la pelota sobre la izquierda, metió bien. Jugó para Fernández, Fernández para adentro, Fernández con el balón. Va a venir un disparo largo, atención de zurda, Barrientos, tiro. ¿Barrientos? No. Barrientos, sí. Ni convencido estaba. Tiro de portería. Disfruta la Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. ¿Es para Gatito ese o no? Sí, quieren que Gatito apure y hace todo lento y ahí recibe las críticas del público. Bueno, la pelota para medio para Fernández, jugó para medio de evolución, viene marcando Bienala, puede haber falta o no, busca la salida el equipo de Cerro, mitad de terreno, 22. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Cuando pensás un sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulcésar. Dulcésar en cada hogar, en cada mesa. 22. Y La Plata Empeños, con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py, empeña segura, empeña en La Plata. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembú. Rodríguez, pelota arriba, fue de extremo a extremo, perdón, busca la salida, Guaraní, Juan. En San Justo, hierros, Ñembú, perpetuo, Socorro y acceso sur, ventas al 0983-309-813. Búscanos en redes como San Justo, hierros. 22,5. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Y esta mañana tuvimos Jorge Gasal, tuvimos Víctor y los compañeros de Mario Residencia. Pedro Juan terminó 1-1. Domingo 30 de marzo, asamblea ordinaria de Comecipar, Centro de Convenciones del Mariscal. Más información al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. La pelota a mitad del terreno, busca la salida, equipo de Guaraní, buena con esta. ¿Qué pasó, Víctor? Sí, era Barrientos, Daniel Pérez. Daniel Pérez quedó caído, Robert Piris da Mota, cuando el jugador de Guaraní lo buscaba eludir. Dos cambios en el legendario. 8, Aldo Maíz, y camiseta 21, Bruno Piñatares, los que van a ingresar. Muy bien, Piñatares y Maíz, ¿verdad? Así es, los dos volantes centrales. Muy bien, Piñatares y Maíz para señores, 0-0. Campeonato Paulista, Corinthians derrotó 2-0 a Mirasol y se instaló en las semifinales del certamen. El primer gol del Timao lo anotó Ángel Romero. Atención con esta, vino un rechazo fuerte, pelota que va a mitad del terreno para buscarla. Velázquez, caía el de Guaraní, se lo presiona. 24. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza, probaste, ¿te gusta? La pelota larga, bien, mala hora. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Tiraba Rodríguez, se desviaba la pelota y Derle Rodríguez para el tiro de esquina. Cerro puede llegar al gol con esta.
indicaciones del árbitro. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Víctor Villalba. Se va Barrientos, ingresa camiseta 21 Piñatares y se retira Luis Martínez, ingresa camiseta 8 Maíz. A tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cambio, Juan. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valores de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Le pega Rodríguez, el árbitro va a autorizar. Volví a clases con Bristol. Descuentos increíbles en notebook, impresoras, tablets y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Ahora sí. Va a venir el tiro de esquina, el árbitro va a autorizar, atención. Va a venir el disparo de Rodríguez, abierta la defensa de Guaraní. Ahora remeten lo de Cerro, pelota en el aire, vino un rechazo. Busca Rodríguez otra vez, se mete arriba a colocar el centro, le pegó, se desvió. Saca en el fondo Guaraní cuando queda Rodríguez. Buena. Campo rival jugó para Alan, cruzó, pelota sobre la izquierda. Se mete arriba Cerro Porteño para poner en mitad de campo con León. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros Saito indica. Artur. Y su seguro Chaco. Se acerca, dice León, en círculo grande. Los elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, escribió y llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota la tiene sobre la izquierda, se mete Guaraní sobre ataque, sabe que el partido está 0-0, jugando para el fondo Fernández. Cae el de Cerro Porteño, Piricilla, dijo Juan. Repuestos con descuentos para Hyundai o Isuzu por tiempo limitado en repuestos automotor de Casa Central Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Más info al 021-729-7878. En el Ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Bien, se mete. ¿Qué hizo hacer Rodríguez, Ricardo? Aplica. No sé. Rodríguez la vez pasada jugó y con Tamonada, digo, y no tuvo un buen partido. Ahora le dan la oportunidad y tampoco está teniendo un buen partido, apurado. Como que se quiere sacar la pelota rápido de encima, no mete bien los centros. Acá intentó un pase filtrado, pero malo. León es uno de los jugadores que lo están buscando mucho y no le pueden dar toda la responsabilidad a un chico de 17 años. Y los demás no se animan a arriesgar un poco con la pelota. Estamos cerca de los 27. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. El nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Señoras, señores, el partido igualado. Va a ser la opinión de Ricardo. Es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasga. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming estilo campo. Tu parrilla preferida. Cruzamos 27. Campo rival. Ahora la pelota la tiene Carrizo. Carrizo dejó para el fondo. Vino el cierre y la marca. Cubriendo la pelota de rechazo. Ganando lo alto. Sacando la pelota. López la va a insistir otra vez el equipo de Cerro. Atención. Va a venir el centro. Se desvía. Cerca del banderín. Córner. Lateral. Tiro de esquina, lateral para Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y pone la pelota Rodríguez por abajo, jugó para Carrizo, movió para Alan, buena, segundo poste, atención con esta, arriba abajo, pero va a sacar como puede el legendario. Reventando la pelota fuerte al fondo Guaraní, reventando en el fondo decía. Los domingos Vega Call Center de Punto Farma al 50% de descuento a través del 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento más una mochila de regalo con tarjeta de crédito Itaú hasta 10 cuotas sin intereses. De Cubo, mejor en todos los caminos. Y se encarga Maíz una vez y otra vez sacar la pelota. Cerro presiona con todo 0-0. Con la Nafta Grid de Petrobras se carga más rendimiento y más protección para tu motor. Ahora 6.690 guaraníes por litro. Pasa por tu Petrobras y carga Grid. Cerámica Itaú, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Pintas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitaú.com.py. Feliz al público de Cerro, Víctor. Sí, en esta se enojaron porque pensaron que iban a cobrar falta contra Matías Pérez. El árbitro dejó seguir la situación. La pelota la tiene León, se le va. Pobre chico. León, 29.
En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Diseña tu éxito en Lautic, estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Y ahora se levantan de los asientos los hinchas legendarios, sienten que este es el momento de empezar a alentar, porque se nota que en todo el estadio es abucheo permanente para los jugadores de Cerro Porteño. Pausa de 1 minuto para hidratación. Arturo. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Impermeabilizar, repara, sella y protege. Asesorate al 021-2896.000. Tu casa con Sica queda bien. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litros, algo indica. Artur. Y su seguro seco. Se viene Alan Soñora, camiseta 7 en Cerro. Y se dan cuenta del siguiente detalle. El único que no vino para las indicaciones, Diego León. Se quedó solito hacia el otro lado. Sabe que si viene hacia aquí la preferencia le va a caer con todo. Por eso no vino Diego León para las indicaciones. Sí, tenés razón. Se quedó mitad de terreno mirando para abajo, León. Su despedida nada agradable en Cerro Porteño para Fútbol Inglés, por lo menos hasta ahora 0-0. Y la marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanyang pasó a llamarse KGM. Seguía @KGM.paraguay.oficial, representa Automotor. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Hasta lo sacaron el agua, Víctor Lalio, lo acercaron el agua. Sí, Arturo, ya se lo nota y hasta a uno le termina dando pena la situación porque es un chico de la casa, pero pasa que su gesto lo condenó ante la gente y ahora ni siquiera puede venir a recibir las indicaciones de su técnico hacia el lado de preferencias. Se va a retirar Gastón Jiménez para que entre Alan Soñora. El Cerro viaja el martes. Cerro viaja el martes, 14 horas rumbo a Arequipa. Muy bien, acompañando a Víctor Villalba, Cerro partido a las 19, ¿verdad? El miércoles. Partido a las 19 horas Paraguaya el miércoles. Muy bien, Gastón Jiménez deja la cancha, aparece Soñora, Ricardo. Bueno, hay que ver si en un partido como este donde nadie tiene idea, Soñora le puede dar un poco de claridad, porque eso tiene, técnicamente es bueno, pero lo van a poner de vuelta como doble 6 junto a Piris Damota, ese sacrificio no sé si le va a quedar. Ahora lo que pasa con León, acá yo puedo tener la siguiente lectura, ni el técnico tiene carácter para llamarlo y bancarlo él, ni Cerro tiene un líder, un capitán, un caudillo para decir, vení que yo te apoyo, vení que yo te defiendo. Ni eso tiene Cerro. Señores, 32. En el Sol Seguros, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Antes que Cerro pierda con Olimpia, Víctor, ¿con quién jugó antes del clásico? Recoleta le había ganado 2-1 aquí en La Hoya. Muy bien, la pelota en el aire arriba, viene buscando la salida, legendario. Lunes y sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores de Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. La pelota larga al fondo, busca la salida. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. La pelota en el fondo y Piñatale, ¿con quién acompaña atrás de Guaraní, Víctor? Con Mansur quedaron ahora en el doble 6. En realidad triple ya, porque Maíz también se sumó a esta zona con 3 volantes centrales Guaraní. Por eso y sacaba 2 seguidas, más ¿qué digo, Maíz? Fútbol argentino, fecha número 8, Independiente Rivadavia igualó 1-1 con Lanús. En el equipo de Rivadavia fue titular Iván Villalba, en Lanús también titular Ronaldo de Jesús. Muy bien, 33. Encontrá lo que buscas en un solo lugar, aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. León, sale las palmas al aliento del público del Cerro de un sector del sector de plateas. La pelota para Piris Damota, movió el balón, jugó a la derecha, jugando bien Delis Rodríguez, va a meter el centro, tiró. Vino un golpe de cabeza, empujón.
Tiro libre para Guaraní. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y pensada para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Señoras, señores, 0-0. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Pro Made in Americana. Materiales para la construcción. Ferropares, la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borgio. Ferropares, a 43 años construyendo contigo. Víctor, los cambia Guaraní. Camiseta 17, Richard Torales. Y con el número 16, Víctor Céspedes. Los que van a entrar en el legendario. ¿Céspedes quién es? Céspedes, volante por fuera, 21 años, de inferiores de Guaraní. Ya tuvo varios encuentros disputados la temporada anterior. Céspedes, ¿verdad? Víctor Céspedes, número 16. Y el otro 17, Richard Torales. Muy bien, Céspedes y Torales cambia Guaraní. Precios imbatibles en supermercados Stock. Fideos Nido, espagueti 400 gramos, 3.250 guaraníes. Carne molida popular Concepción, 9.950 guaraníes hasta el 6 de marzo. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento en todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Trabajando cerca del banderín los suplentes de Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad litros alto, indica Artur. En la olla 0-0. Seguro, Chaco. Pelotazo largo para Pérez, viene bajando, buscando la pelota. Vargas a la derecha, es tuya, viene por el medio Piñatares para volcar la pelota. Si el juego está 0-0, cruzamos 35. Arranca tu auto nuevo con Bancop. Primera cuota a los 60 días. Viví la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche, la pradera en su presentación se hace 1 litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera lo mejor en leite. Amarilla para Denis Rodríguez. Así es, amonestado Derlis Rodríguez, la falta contra Mansur. Cerca de los 36. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí. Pechuga, lomitos de pechuga y más. Pechugón deliciosamente natural. Yo creo en la gente que se pone el albirroja para todo. Conseguí tu vaso albirrojo High Drive, cargando desde 150.000 más 66.000 en la estación Shell. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sí, Víctor. Se retira Mansur, ingresa 17 Richard Torales. Y se retira Fernando Fernández, ingresa camiseta 16 Víctor Céspedes. ¿Y Céspedes que puesto por puesto o no? Céspedes suele jugar más por fuera, aunque ahora quiero ver dónde se acomoda. Si va a jugar por fuera porque ya veo que Diego Fernández entra de media punta, entonces recostado por el lado izquierdo va a entrar Víctor Céspedes. 36 un poco más. Recorre Electric presenta cables Induscabos y la línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscabos representa y distribuye Recorre Electric Saica. Cuando en nuestro asado la roja coinciden, disfrutamos distinto Short TV, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección Short TV, sponsor oficial de la Albirroja. Partido anterior en Josep en el segundo tiempo también, Víctor, ¿verdad? Así es, ante Recoleta entró también jugando por izquierda. Dos detalles, Arturo. Hubo aplausos de la gente de Cerro para Fernando Fernández y Servio no quiso agarrar la cinta de capitán. Salió Fernando y se la dejó a Mario López. La pelota la tiene sobre ataque Cerro. Pelotazo largo bien para Denis Rodríguez. Y esta reacción, Víctor. Para Derlis Rodríguez, ahora que hizo lo que menos pedía la jugada en esta última. Completo la de Servio, porque Fernando sale, le da a Mario López para que se la pase a Servio. Servio le dice, no, quédate vos, y al final el 5 es el capitán de Guaraní a partir de ahora. Cruzamos 35. Perdón, cruzamos. Y compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Piensas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Pelota fuera y saque de costado, corresponde al equipo de Guaraní.
Guaraní cruzando hombre de cancha, punta derecha, suma Pérez. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día, esta jugada ganadora. Redes sociales Alpecin BY, producto suizo, calidad papasa. Ahorra con tarjeta crédito de la Caja Mutual, 35% martes y sábados en Farmacias Energy, 30% en Punto Forma, miércoles y sábados. Solicita tu tarjeta crédito de la Caja Mutual. Primero público se retira Guaraní, Víctor, así dice, ¿no? Así es, la gente de Guaraní primero, aguardan en sus lugares los hinchas de Cerro. Cerca del banderín y balón en campo de Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Atención, pifió en el fondo Vargas, pero juega la pelota para Saquero, la revienta serio, 39. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Disfruta la Holanda, disfruta los yogures más ricos. La Holanda, el sabor del Paraguay, prefiere la salud de cada día. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable. Energigas. La Costa se metía, se desvió con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Soñora le va a pegar a la pelota, está Soñora para darle el balón, sale Serbio dando indicaciones. Momento estratégico en el partido. Hasta podría ser clave, restando 5 más lo agregado. Soñora tiró, buscó Da Costa, golpe de cabeza, Serbio controla, marcamos. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros, alto indica Artur. 0-0 partido. Y su seguro, Chaco. Público de Cerro, Víctor. Vamos Cerro, vamos del cántico en esta parte, tratando de impulsar al equipo para la búsqueda del gol de la victoria. Cruzamos 40. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulcésar. Dulcésar en cada hogar, en cada mesa. ¿O quién la falta? ¿Quién? A Diego Fernández de Matías Pérez. Sí, señor, tiro libre para Guaraní, media cancha de Cerro. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, blanqueolas y más. Acceso Sur, casi perfecto, socorro y ventas al 0983-309-813. Búscanos en redes como San Justo Hierro. Indicaciones de chique para Piñatares. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí cables Bordeiro con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Tenemos jugadores de Cerro Muralla. Crédito con tasa preferencial del 11,9% y hasta 96 meses de plazo para adquirir equipamiento e implementos profesionales. Comecipar, tu mejor opción. Urizal, sede central de España 330, San Lorenzo y Pilares en Lambaré. Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguas, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar Urizal. El tiro libre, Víctor, ¿de quién? Piñatares. Piñatares le pega al arco, ¿será que le pega? Colocó un centro, tiró, vino un golpe de cabeza sin final. La pelota busca la salida, Cerro se metió Soñora, lo van a marcar por el medio, reventó Marica por arriba. Final de la Copa América de Fútbol de Playa, los Penandí perdieron 5-4 ante Brasil y se quedaron con el vicecampeonato. Ahora la selección nacional se alistará para el Mundial de Seychelles que se desarrollará en el mes de mayo. 42. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. con Casa, construyendo historia. 42. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Señores, instantes finales. Sergio saca como puede, apuradito. Da Costa busca por arriba. La peinada. Viene Piri de Mota. La pelota la tiene Piri. Va contra el piso. No. Recuperó el jugador de Cerro. Tocó la pelota Da Costa. Reclamó falta Piri. Ahora hay otra falta. El juez deja seguir para el jugador de Guaraní. La pelota sobre la izquierda. Se moviliza bien teniendo la pelota. Jugando la pelota sobre la izquierda. Para tocar la Cepede. Buscó el área. Brillante. Para atrás. Disparó la corre. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Con Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más baratos de reventa. Escribinos al 0976-1010. Avanza siempre con Quinto en Chacomer, respaldo total. Vuelve a clases con Bristol. Descuentos increíbles en notebook, impresoras, tablets y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Quién le pega, Víctor? Diego Fernández. Se va a tirar Diego Fernández. El árbitro va a autorizar. Le pega Diego Fernández de sur. La atención con esta. Busca para arriba Vargas y López, los centrales de Guaraní. Algún rebote Maíz espera, va a venir el disparo. Piñatares también, pelota en el aire, vino un gol de cabeza cuando se elevaba para buscar la pelota López. Epa, falta.
Amarilla para López. ¿O para quién? Para Céspedes. ¿Para quién la amarilla? Víctor Céspedes. Ah, él cortó la salida, Ricardo. Claro, y el árbitro cortó la jugada cuando Cerro atacaba. Por eso se enoja el público. 43,5. Desde los viñedos de Adamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. A uno sos asegurado. Ingresar rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. El que está al lado de Martínez, ¿quién es Víctor Cerro en la banca? Es su asistente técnico, Arturo. Pero le hace señas, le habla y le habla. Sí, varias veces hoy se mostró hablando ellos. Cada vez que van a hacer cambios, yo creo que van a recurrir a un último recurso ahora. Por eso miran a los suplentes. Le sugiere algo el asistente, no sé si lo convence tanto a Diego Martínez porque en realidad ya estamos por llegar al tiempo cumplido. Se acabó 45. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió llamar al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Lleva tus repuestos con descuentos ahora mismo. Exclusivo para Hyundai o Isuzu. En repuestos Automotor, Casa Central, Encarnación y Ciudad del Este. Terminando partido. Arturo. Comprad mayoría, sé que tu dinero rinde más. En la Ahorrazo Supermayorista, Mercado de San Lorenzo, Capiata Ruta 1 y ahora también en Capiata Ruta 2, kilómetro 21,5. La pelota al fondo va a marcar el jugador de Guaraní, va a sacar como puede, falta de sanción. Vélez Rodríguez, tiro libre para Guaraní. En Punto Farma sorteamos un viaje para 2 personas, 40 mini vacaciones, 12 aires y más, 30.000 guaraníes de compra si tenés un cupón. Vive el verano con Punto Farma. Comprando 4 cubiertos tenés 20% de descuento más una mochila de regalo. Con tarjetas crédito Itaú hasta 10 cuotas sin intereses. Como mejor en todos los caminos. Vamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Víctor. Se viene Gabriel Aguayo, camiseta número 17. Será el último cambio en Cerro Porteño. Se va Diego León. ¿Para qué le saca León? Mira por dónde se va. Y tiene que salir de hecho para ahí. Lo quemó, ¿verdad? Claro, los pone mucho más como si León fuera culpable. Y bueno, como Caguayo le va a solucionar el problema en 5 minutos. Increíble lo de Martínez. ¿Vos sabés cuánto ha agregado, Víctor? 5 minutos más. Muy bien, va a sacar la pelota, Sergio. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y libros alto indica. El partido igualado a la olla 0. Y su seguro, Chaco. Esta mañana hubo empate 2 de mayo, Tenidense 1-1. Con la nafta Grid de Petrobras, carga más rendimiento y más protección para tu motor. Ahora 6.690 guaraníes por litro. Pasa por tu Petrobras y carga Grid. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Víctor, esa es la silbatina, León. Sí, ahora está pegando toda la vuelta León de a poquito. Ahora anuncian otra vez que la gente de Guaraní va a salir primero. Quiero escuchar cuando pase frente a Preferencia, porque hoy la Preferencia fue la que estuvo más dura en realidad con León. ¿Y te parece, pobre chico? Bueno, él se la buscó, ¿verdad? Por decir. Sí, pasa que toda acción genera una reacción y este es el caso. Mismo. ¿Cómo dijiste? Toda acción genera una reacción. Muy bien, se entendió, ¿verdad? Ahí se va León. Le va a saludar a Chiqui. No le saluda a Chiqui. ¿Qué le dice, Víctor? La gente se levanta para decirle de todo. Ahí va a llegar hasta detrás del banco. Mirando hacia abajo, no responde a ningún tipo de insulto que le están dando desde la zona de preferencias Diego León. De a poco termina. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Diseña tu éxito en la UTIC. Estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Terminando partido. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Muy bien, señores, termina. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocida como Sanyang pasó a llamarse KGM. Seguía @kgm.paraguay.oficial representante Motor. Termina el partido, digo.
¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En Joser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JoserBarberOficial. Va a venir el tiro libre, Cerro sobre el final. Gana o no gana, gana o no gana. El rechazo viene en el fondo, Guaraní. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial de Economía de Santo Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Tiene golpe de cabeza, Césped, le pusieron para atrás, va a venir el centro muy abierto. Atención con esta, se mete bien Benítez, tiró, golpe de cabeza, el arquero Gatito. Gol, 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 rebote, gol. Vencer al portero Gatito que sacó antes y esto no pudo completar la obra el Gatito y aquí autor de gol Víctor Diego Fernández. Diego Fernández poniendo el triunfo de Guaraní en la olla. Sobre el final Diego Fernández. Señoras, señores, va a terminar el partido. Gatito se da la vuelta cerca del palo, se toman la cabeza en los jugos de Cerro, resignados, miran para abajo. Fernández y la victoria. Diego Fernández con un gesto incluso del jugador de Guaraní tras el gol y así terminará el partido. Vino el centro, pelotazo largo arriba de Pérez, el disparo y después el rebote. Gatito no llega. Es que antes sacó el portero de la línea y después define Fernández. Se metía arriba el jugador de Guaraní en busca del gol y Fernández le da el triunfo legendario por 1-0. Señoras, señores, primero Torales sacó el gato y el que define Fernández. Se metía Torales, definió Fernández. Guaraní va a ganar el partido 1-0. Gana legendario en la olla 1-0. Monumental. Y peor no le puede ir a Cerro Porteño. Un tiro libre que tenía a favor, mal ejecutado por Soñora. El rebote, la salida impecable de Guaraní. Gatito no tiene la culpa, tapó la que pudo. No reaccionó nunca la defensa como en casi todo el torneo. Y apareció Fernández para aprovechar, para poner de cabeza el primero del partido y para Guaraní. Momento del gol. 49 minutos, segunda etapa. Escuchen. Jugadores de Cerro designados, acostados en el piso, tirados, otros en cuquilla. Terrible, ya vamos a seguir seguida, Víctor. La opinión de Ricardo en una presentación. Quitadol para cada dolor y un quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad y la salud bien